Buena gente, ¿cómo va? Buenas BK, buenas Canari, buena Ayuda, buenas Lieron, buenas Infefi, buenas Bomberones, ¿cómo andan? Gente, ¿todo bien? Feliz lunes, dijo nunca nadie. No, mentira. Ay, por favor, estoy... lo que me costó levantarme de la cama para venir a hacer stream. No les puedo explicar, güey. Qué bueno que mañana es viernes, no, bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo andamos? ¿Pero todo bien? Ojalá mañana sea viernes. No, vos no sabés lo cansada que yo estaba, agotada. O sea, fue un día eterno. Mañana no, sí, por suerte. Por suerte, gracias Diosito Santo. Porque... ¡Qué agotamiento! ¿Quién inventó los lunes? Lunes casi viernes. Buenas, Marcus, ¿cómo andás? ¿Estamos todos con esa mentalidad de casi viernes? ¿Qué pasó? De pronto vamos a hacer un paro colectivo. No paro de colectivos, paro colectivo de toda la gente del canal, güey. La semana que viene casi vacaciones, sí, es verdad. Pero igual, Infefis, igual, muy lunes. Muy lunes. ¿Estás optimista hoy, Infefis? ¿Qué pasó, güey? Qué linda silla, le tengo unas re ganas, pero Tacarelli. ¿La recomendás? Tacarelli, Scarelli, a mí me encanta mi silla. Pero bueno, cada uno, o sea, depende de qué estés buscando. A mí me gusta mucho que es de telita, entonces como que no te chivas chill. Todo con el Ustedes de cuero. Son medio haters. Las otras que yo he tenido de cuero se me han roto todas, viste, como que se te empiezan a como a despeluchar, no, porque no tiene peluchitos, pero como... Estoy buscando que no me duele la espalda. A ver, a mí no me duele la espalda con esta silla, te conserva muy bien la postura. No sé si es mejor que una silla de estas que son como súper ergonómicas y no sé qué garcha. O sea, no sé qué tan comprobado está realmente que las sillas gamer sean mejores para la espalda que una silla común. Mejor no es, pero cumple. Claro, es, digamos... A mí me gusta mucho. Para mí es muy cómoda y es de muy buena calidad. Pero, nada. ¿Realmente vale la pena el precio para una silla gamer? ¿Puedes conseguirlo mejor quizás si te compras una silla ergonómica normal? Puede ser. ¿Corsair te cobra un poco la marca? Probablemente. Puede. Pero a mí me gusta mucho que es de tela, entonces como que no se te descuajeringa todo el ecocuero, ¿viste? Que no se, primero, no te queda toda la pierna pegada de chivo al ecocuero. Segundo, no se te pela todo el cuero y vas tirando cuero para todos lados, porque no sé si alguna vez te ha pasado, pero bueno, me ha pasado con 2 sillas de ecocuero que te rompen y dejas mierdita por todos lados. Eso no pasa con esta, por eso me gustaba que fuera de tela. Nada, ergonómica, eso es muy chota si no gastas 600k. El ecocuero pegado en la espalda, claro, eso no te pasa con esta, lo cual banco mucho. También tenés más calor igual. No sé si más calor, pero es tela, o sea que no, por ahí, digamos, no es la más fresca. Yo soy una tipa friolenta igual y tengo el aire, así que no pasa mucho calor. Pero a tener en cuenta. Y de sillas ergonómicas ya no sé. Yo estoy muy contenta con mi silla. Ahora, si te diría gastate, no sé cuánto está esta silla ahora. Pero gastate toda esa plata para la silla. Depende. Todo depende. De dónde se mire, todo depende. Bueno. Buena, Ayuda, ¿cómo andás? Lo mejor es enemigo de lo bueno. No. Lo ideal es enemigo de lo bueno. No lo mejor. Bueno, eso me decía mi mamá. Por lo menos. Yo tipo, ¿por qué no? Dame todo lo ideal, mamá. Bueno. Buenas, vine enojado porque pensé que me baiteaste con que había Resident Evil 9. La notificación de Twitch y me salió Planet of Lana. ¡Ay! ¡Ay, no lo actualicé! Ahora estoy bien, ¿cómo andas? Buena, Magic, ¿cómo andas? No actualicé la notificación y salió que estamos en Planet of Lana. Bueno. Yo siempre miento, ¿viste? Acá es un canal donde uno está acostumbrado a... Nunca con la verdad, siempre con la inverdad, güey. Es Resident Evil 9. Hoy es Resident Evil 9. Bueno, no actualicé. Es que Bueno, perdón, Mandiquita, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Me sirve igual la review. Yo te digo mi experiencia, Beca. Si me sirve bien y si no, bueno. No, no, pero es eso. Yo estoy muy conforme con mi compra. No tengo quejas. Es muy cómoda, te permite reclinarte al 100%. No se te pega toda la piel y quedas como un renacuajo adherido ahí a la silla. Y no dejas ecocuero por todos lados. Después, bueno. La verdad, Planet of Leon. Ese Planet of Leon, claro. Buenas, Carpincha. Gracias por esa racha de 235 streams. Como simp.
Pero si sos mi amiga, Carpincha, ¿cómo que sí? ¿Vos estás desconociendo nuestra amistad y pasando a esa categoría de nuestro vínculo? No me había dado por entrada, Carpincha. ¿Cómo andas, Carpincha? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias por el aguante. ¿Te acordás cuánto la pagaste? Uf, no, es que yo la tengo hace mucho esta silla. Yo la tengo desde el 2021. 5 años y está de 10. Eso es verdad. Ojo, 5 años y la silla está como nueva. Bueno, mentira, tiene un agujerito que se me hizo por un cosito, pero porque no importa, pero o sea, la silla en sí está de 10. Ahora esa está entre 500 y 700k. Yo la tengo hace año y algo y de 10. O sea, yo 5 años para lo que pagué, la verdad que está muy bien. No sé si otras sillas, no sé cuánto te duran otras sillas. O sea, todos digamos, la mullicidad del asiento, la calidad de... Esto viene acá en realidad, yo se lo sé. La calidad del almohadoncito, la texturita esta es como estaba como de pana, como afelpucineado. Bueno, ¿qué? Eso no es una palabra. Afelpita. Pues. 10 de 10, no tengo nada que quejarme. Pero es un presupuesto, es una inversión. No sé si la T100 o cuál, pero están por ahí. Esta es la T3 Rush, si no me equivoco. T3, creo, ¿no? Buenas, Lucina, que tengas buen stream. Silla, gracias, Lucina. Vamos a tener un buen stream acá con la silla. Te mandamos nuestros saludos también. Bueno, ¿cómo andas, Lucina? ¿Todo bien? ¿Tiene almohadón lumbar? Sí, tiene almohadón lumbar. Aterciopelada, exactamente. Tiene este almohadoncito, que está muy bueno porque además como que es como muy bueno y es así como con telita. Oh, podés escribir si querés. Pues. O sea, no va agarrado, en medio que lo pones vos donde te pinta. Si querés lo puedes usar acá. No lo recomiendo, no está pensado así. Pues. Pero si querés. Yo generalmente lo pongo... Bueno, ahí no. Vos lo podés usar como quieras, lo usaba como el... Claro, a mí me duele un poco la espalda, no entiendo muy bien qué estoy haciendo mal. Bueno. Y usaba este almohadoncito acá, pero después no lo usé más. Pasa que yo no me recuesto en la silla. La otra vez que me recosté lo agarré y lo puse así suelto y dije, ya fue. Pero tenés este almohadoncito también que viene con el elastiquito y te lo pones ahí, truqui. Queda Super Pro 3000. Es inteligente, sí. Hemos tenido conversaciones bastante profundas con el almohadón. Le dije, ¿a vos te parece que yo tendría que renunciar a mi laburo? Y el almohadón tipo, sí, Gaby, me parece que... Bueno, mentira. Y la parte del culo... va muy bien. O sea, no... Lo único que podría... Pero es completamente mi responsabilidad. Es que la parte blanca está un poquito menos blanca. Pero porque no la lavé. ¿Es acolchonadita o es finita? No, esa a ver... al almohadón también lo ignoraste, como que lo ignoré. Esa colchonadita y mantuvo su grosor y su... Te tiraste muchos pedos y se puso amarilla, claro. Mantiene su afelpuciosidad. Bueno, yo tampoco soy la persona por ahí más... bueno, no sé. Paso muchas horas sentadas en la computadora. ¡Ay! ¿Sacó una mosquita? Paso muchas horas sentadas, pero tampoco, o sea... Es inventar palabras hoy. Hoy estoy para un ahorcado o algo así. Bueno. ¿Te escuchas al hablar? Gaby, acabas de decir que el hermano te dijo renunciar y no renunciaste. Ah, lo ignoré. Sí. Bueno, perdón, es que... No espero que me sigas el chiste, Infefi, güey. Me reí más necesario con la mosca. Es que me reatacó, ¿la viste? Me encajó ahí un beso sin consentimiento. Las moscas están terribles últimamente. Eso, estoy mucho sentada. Yo estoy mucho sentada, tipo, en posición indio. Pero bueno, yo soy una persona... de contextura... no tan grande, quizás. O sea, no sé cuál es tu contextura, Beca, pero yo hablo en general, o sea... Como que a mí me queda bien despacio, pero quizás si es una persona más grande, no es tan... qué sé yo, no sé. A mí me estoy cómoda con la silla.
Tentadosa. Con textura media. Debo pesar 65 kilos o menos. Ah, bueno, entonces no. No creo que tengas un desempeño muy diferente al mío en la silla. A mí ya se me venció el almohadón de la silla. Y depende de la silla. Yo creo que este almohadón resiste bastante, pero bueno, eso. Yo he oscilado en mi peso, pero nunca he superado 74 kilos. Entonces no es que tampoco, qué sé yo, si pesas, no sé, 100 kilos por ahí, se te ven. No sé igual, porque es muy buena calidad. O sea, no sé. Yo hablo de mi experiencia. En mi experiencia la uso mucho. La uso también mucho sentada como de cruzada de piernas. Y 100% lucha. De 10. Bueno, está excelente la silla. Me encanta como dice la palabra pequeño. Y es que no me considero una persona pequeña, sinceramente. O sea, yo sé que ustedes me hacen bullying porque soy bajita. Pero no me considero una persona... O sea, para mí una persona de contextura pequeña es una persona que es un palito. Yo no me considero un palito. O sea, no soy un palito. No es que no me considero un palito. Tengo huesitos medio grandes, güey. ¿Cuánto me dices? 1,60, Luisina. Es promedio, pero la gente me hace bullying, güey. A mí me preocupa eso de la altura y de que me siento así también como indio. Mira, yo mido 1,60... 1,59. 1,59,9. Yo me siento así como india y... Bueno, ¿cómo se llama? Cruzada de... No es como indio, ay, disculpen. Cruzada de piernas. Mido 1,60 y me va bien la silla. 1,59 pero se ve menos. Te saco 10 centímetros entonces. Claro, más o menos 10 centímetros más arriba, tu cabeza estaría por acá. No creo que tengas problema acá en ese sentido. Claro, pequeño sos. Buena, Juanca, te saludé, te bien vine. No soy pequeña, no soy un fideíto tampoco. La mejor review que vi, sobre todo la parte donde describo la afelposidad de la silla. Bueno, y tras del hecho se pone brava porque es funable. ¡Óiganla! Pero ¿cómo se dice? Sentado como con las piernas cruzadas. Mandarle a Corsair para que dé sponsor. Una publicidad mía diciendo, la verdad que la molcionicidad de la silla... Bueno. Aló, muy buenas noches. Muy bien, me alegro mucho, Juanca. A mí ya se me decía... Pero vos porque Capi además te tiraron un gualicho y se te rompieron todos los periféricos, silla y todo lo que tenías, güey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo dice Cleva? Vos sos una persona de estatura escasa. Buenas, Tiro, ¿cómo andas? Bienvenido. Es una estatura promedio. Sos sus últimas fuerzas en eso, la mosca, sí. Soy una estatura promedio y con textura mediana. Bueno, no sé. Es que... A ver, ¿no? Todo es relativo. Bueno. La amelfoposidad se dice habla con propiedad. Claro, mullosidad, ¿qué es eso? Términos técnicos, la gente no entiende. Promedio hobbit. Ustedes son mala gente, puede ser. Gracias. Estatura promedio en la aldea de los pitufos. Loco, no empecemos de vuelta con esto. Ya hablamos. Ustedes tampoco son tan altos, ¿eh? No se me hagan lo que son Manu Ginóbili y compañía acá en el chat de pronto. ¿Vos y cuántos más? Tiro, ¿querés que nos cagamos a trompadas? Nos cagamos a trompadas. Llevo la silla. Yo mido 1,72. ¿Viste? Bueno, eso mide Messi. Messi mide 1,72, no mide menos. Yo no ando garroneando 0,01 milímetros. Yo no ando garroneando 0,01 milímetros. Uno redondea. Vos cuando te preguntan cuántos años tenés, vos decís tengo 28 y 2 meses con 3 días. No, pues decís tengo 28. Te estás sacando meses. Estás robando ahí. Bueno, me preguntas cuánto mido 1,60. 1,59,9. Ah, ¿qué le pasa a la señora? Parece que estás trastornada. Estás acomplejada, tenés problemas con el tema de la altura. Uno dice 1,60. Yo soy Manu, me falta Ginóbili. Bueno, te compras la silla y lo tenés, beca. Bueno, ya vendía cualquier cosa. Porque con la silla de Corsair vas a poder destapar tu verdadero perfil basquetbolista. Bueno, mide más que ese, maldito enano. Ah, mentiras, Messi mide 1,70. ¿Qué le decís, enano a Messi? 40 y 12 días. Bulldoxeada, Infefis. Sí, yo sí lo hago. No, bueno, ¿qué decís? Tipo, tengo 28 años, 2 meses. Promedio de mujeres 1,59. Promedio de hombres 1,74. ¿Por qué sabía? ¿Viste? ¿Viste, Marcus? Por supuesto. Yo tenía entendido que era 1,60 promedio igual, pero... No entro en el promedio. Los amigos le dicen el enano.
Ahora que me acerco a los 40, sí, claro, cada día cuenta. Cada día más lejos de los 40 cuenta como que no estás en los 40 todavía. Tengo 52.187.984 semanas. Hiciste el cálculo en Fefis. Soy un bebé. No, bueno. Siento que estabas como roleando. Bueno, ya estamos roleando cosas ahí tipo... Culo con caca. Culo con caca. Pam, 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 pam. Buenas, Carito. Gracias por la radiación. ¿Cómo va? Bienvenidos también con Carito. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese stream? Buenas, Outworks. Bienvenido. ¿Tiraste el culo con caca justo cuando yo, Carito, es una coincidencia? Bueno. Buenas, Night Juan Andrés. ¿Cómo andás? Ahí, por si no había visto a la mosca bestia en la lava, Carito dice, vamos de vuelta a spoilearla. Bueno. Por cierto, el Simpson no sé cuándo voy a seguir al final. Ya no te tengo miedo. Te dije que Bueno, miércoles... tal vez sí. Ay. Ah. Bueno, tal vez sí le tengo miedo. Maldita sea otra vez. ¿Dónde te acomodaban en la fila de la primaria? Creo que ahí puedes definir todo. No, Luisina, no entremos en esa. Me comí tremendo spoiler. Yo también, Luisina, me pasó también. Igual no es tremendo spoiler, no te preocupes. No te preocupes. Era un DLC eso. La fila del colegio no es una buena referencia. No. Odio a los Asir. Yo creo Porque que se creen que juegan bien, pero es un no. mod, claro, exactamente. Qué sé yo, en Ranked, en este elo, Era un bug, no, bueno. imposible, amigo. Te crees que puedes ser diamante, pero no es así, Nemo. Carito, ¿cuándo vas a dejar el LOL? Bueno. Por ahí dice Carito que andás con Resident Evil 9. Andamos con Resident Evil 9, sí, pero ahora estamos hablando de por qué 1.60 es estatura promedio. Bueno. Estamos por hacer los mates, y muy importante, maticionar antes del Resident Evil 9. Confirmo, me platineo el juego. No, bueno. And then you go. 1, 2, shake, shake. 1, 2, shake, shake. 1, 2, shake, shake. Shake, shake. Bien, buenas, Lorgi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Llegaste para el día naná, puede ser? Hola, robador de ropa interior. No, bueno, ahora bien, porque ya encontré los papeles que me hacían falta para el viaje. ¿Cuándo te vas, Audax? Ah, ¿mañana era? No. ¿Qué iba a decir? Más o menos estaba en el... Depende el año del colegio, pero solía estar tipo tercera o cuarta en la fila. Tercera o cuarta de 15. Más o menos. O sea, estoy tirando más para el principio. Ahora estaba tirando más para el principio de la fila. Pero... después en la secundaria no. En la secundaria ya estaba tipo más sexta, ponele. Habían... Sexta, más o menos. Peleando ahí como... Tipo... No, bueno, pero si vos te pones un jopo, obviamente vas a ser más alta, güey. Gracias por ese mateico. Ah, o sea, usted pudo estar en el casting del Hobbit. Ah, bueno. Mira, Luisina, ¿vos crees que tire otro clip de Carito para que nos spoilee el Simpson? Me lo spoilea a mí, pero te lo spoilea a vos también, ¿eh? Ojo con lo que decís, ¿no? ¿La secundaria te ordenado por estatura? No, alguna que otra vez lo han hecho y ahí es por eso no lo tengo tan claro. Si estaba sexta o estaba tipo en 15, ponele. Pero en la secundaria éramos menos. No, mentira, éramos 15 también más o menos, mujeres. Yo sí o sí estaba primera. Solo los primeros años estaba segunda o tercera. Rarísimo. Tú tenías las mejores vistas, Carito. Bueno, cada spoiler 1 centímetro menos. No, bueno. Era una guerra de spoiler versus estatura. Habías repetido. Cuando quita, ¿vos te parece gracioso eso? Bueno, es mi autoestima de la que estamos hablando. ¿Ibas a escuela técnica o por qué tan pocas? No, porque éramos tipo 15 mujeres y 15 pibes más o menos. O sea, por curso. O sea, no sé, estaba tipo A y B.
Igual después de secundario no. En secundario éramos menos. No eran, claro, no eran mixtas, eran solo mujeres. Eran 15 mujeres y 15 chabones, ponele. O mentira, en mi primaria eran más chabones, eran 20 chabones, ponele. 15 mujeres. Y en la secundaria eran más mujeres, eran tipo 18 mujeres, 10 chabones. Ah, claro, en mi escuela eran 45, 30 pibes. Ah, no, bueno. No, en la mía eran más o menos los cursos rondaban los 30, entre 30 y 35 personas por curso, más o menos. Entonces, bueno, ahí estaba tipo dentro de mi curso, dentro de las 30 personas, pues escuela técnica, claro. Nosotros éramos 9 y 9. Ah, re poquitos. ¿Y en qué lugar de la fila estabas, Mantequita? Bueno, en mi caso por 2 éramos aprox 30. Es que creo que 30 es medio como... De hecho, creo que o sea, como que por cierta cantidad de niños tiene que haber un adulto responsable. En todos los salones que estuve en el colegio siempre éramos como 70-30, siendo la mayoría mujeres. Y depende del colegio. Por ejemplo, el colegio de mi primaria, bueno, igual hace mucho, era solo hombres antes y después se incorporaron, igual había un montón de mujeres. Pero el colegio secundario era solo mujeres y después se incorporaron los hombres, entonces como que siempre hubo más mujeres en los cursos que hombres. Porque bueno, medio como que vas acarreando esa... Se va equilibrando de a poco. Nosotros arrancamos 40 y terminamos 15. No, bueno, ¿qué? 30 es de escuela normal, 45 es de pobres. No, bueno. Gaby, la meta sigue... Ay, es verdad. La voy a sacar igual porque ya estamos en... Ya se cumplió eso. Ya se cumplió. El domingo tenemos especial 12 horas. ¿4 o 5? ¿Cuarto o quinto estabas, Mantequita? Ah, mirá. Igual de 9 está re bien, cuarto o quinto. Tenemos en cuenta que hay algún adefesio que mide 2 metros 10, güey. Adefesio le tiraba. Y bueno, viste, qué sé yo. Hay que bardear a la gente alta porque se puede. Toda la gente de este stream que mida más de 1,80 para arriba se puede retirar en este momento. No los queremos acá. No, bueno. Este es un stream de gente más pequeña, ¿sí? Si tengo que inclinar mucho la cabeza para verte, me vas a dar tortícolis. Por favor, retírate, güey. Es un stream. Buenas, Teo, ¿cómo andás? Perdón, te vi y no te saludé. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Hola, ¿cómo andan? Buenas, ¿hace todo bien? Bienvenido. Yo 1.65, muy bien, nice. Soy los nuestros, bienvenidos. Vení, tomate un último asiento. ¿Querés un mate? Ahora lo armo y te doy. No te preocupes, ya viene el mate. Qué bien que está el clima acá abajo, ¿no? Bueno. Sí, por favor. Y sin hacer kilo, claro, no hagan mucho espamento. Se van calladitos. La puerta está por allá. No, mentira. Mentira. Acá aceptamos a todo el mundo. Pero sentados, ¿sí? Bueno. Así que si tienen torsos cortos, mejor, güey. Yo mido 1.70 en zapatillas, Gaby. ¿Puedo participar o me retiro? 1.70 en zapatillas está muy bien, Audarx. Dije más de 1.80 para arriba, ¿ok? Audarx, vos estás en nuestro grupo. Bueno. Trozos cortos, torsos cortos. Yo 1.85. Adiós, taquis, que vaya muy bien. Cuidado, no te golpees la cabeza cuando pases por las manivelas del colectivo. Esas que yo me tengo que poner en puntas de pie para agarrar. Espero que no te golpeen acá el medio de la 100 y quedes medio descuajeringado. Bueno. Y cuando digo que espero que no suceda, espero que suceda, güey. Manivela. Las... ¿Cómo se llaman? Las... Igual ya no están, ¿o no? Las... Bueno, de pronto estaba en un tren. A sacar... Gracias por no de nada, Taquis. Eso no está mal. No está mal. Bueno, estaba. Las manijitas que colgaban, que te las podías golpear en la cabeza si eras alto. Manivelas, trozos cortos, amelfapación, ¿qué más? Amelfapación está bueno. Es como que... Bueno, ok, la barrita yo también tengo que poner puntitas para agarraderas. Claro, como para meter un brownie en el horno, una agarradera para no quemarte, bueno. Aros de gimnasia, no, bueno, ¿qué el chabón? El chabón se hacía unas piruetas en el colectivo. Lo imaginé ahí, tipo, haciéndose unas acrobacias. ¿Cómo son aros de gimnasia esto? ¿Qué? ¿Haz para agarrarse? Bueno. Parecían, pero no le eran. Amelfapación con león. No te choques los aires acondicionados de las casas. Claro. Gracias, Nelson, por ese follow. ¿Cómo andas? Hola, soy nuevo, pero no nuevo de que acabo de nacer, sino nuevo seguidor tuyo. Saludos de Paraguay. Bueno, me alegro de que los fetos recién nacidos no estén escribiendo en el chat porque sería preocupante. No porque en sí el feto pudiese escribir, eso bueno, superdotados en todos lados, sino porque se esté educando con este contenido. Bueno, gracias por la aclaración, Nelson. Nos quedamos tranquilos entonces. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Saludos desde acá.
Arre. No sé dónde. Desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás, Nelson? ¿Todo bien? Aros de leones de circo. Hola, es la primera vez que escribo. ¿Qué, en tu vida? Pues, mucho más tranqui. Tengo 15 años, no, bueno. Se te va a pudrir la cabeza acá. A mi alfapasión de sábado. Todo bien, mucho calor acá. Acá estuvo... Hoy fui con manga larga a trabajar yo. Hacían 22 grados, creo, y yo como full friolenta. Manga larga a laburar. Estuve todo el día en manga larga. No me hagas quedar mal. O sea, yo ya había escribido antes en otros lugares, pero acá no habías escrito nunca. No habías escribicionado, digamos, en este chat. En cada pierna, carito. Hacía frío y pero aparte alto viento. Cuando volví del laburo me congelé. No sé, pero con 15 es menor y me veo tentado a bañarlo. Es Steam para mayores de 18, no, bueno. Gabriela, vos sos muy friolenta. Sí, volviendo del laburo dije, tengo sandalias puestas, necesito comprarme unas botas de invierno. No tengo botas. O sea, yo paso de sandalias a zapatillas. Y ir a laburar en zapatillas no sé si, o sea, como que generalmente unas botitas, ¿viste? Un calzado un poco más apropiado. Yo venía igual yendo en zapatillas sin problema, pero bueno, me debería comprar unas botitas o algo como para ir. Y tipo, fui con sandalias y volví y dije, tipo, che, como que me entra frío en los pies, como que tengo ganas de tener medias puestas. Se sintieron como 15 grados en Buenos Aires. Estuvo más fresco hoy. Acá son 36, no, bueno, Nelson. ¿Querés, te mandamos compresas de hielo o algo? ¿Para allá? Buenas, Joma, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? Lindo. Estuvo lindo, sí. Pero yo quería... De hecho, con la remera manga larga, cuando volví, el vientito medio como que me penetraba la tela de los brazos y me da un poco de fresco. Te reentiendo. Yo sufro el frío. Odio encimarme la ropa y me termino teniendo que poner mucha ropa en invierno. Parezco un homeless. Tengo fea ropa de invierno. Bueno, eso también... Ay, casi me muerdo la lengua. Eso también. No tengo mucha ropa, no tengo mucho abrigo. La mayoría de los abrigos que tengo son buzos de cuando tenía 15 años. Como que no me he comprado muchos buzos a lo largo del tiempo. Buzos o abrigos, digamos. Entonces como que no tengo mucha... Como tipo un busito con capucha. No sé si va mucho para ir a trabajar. Pero a mí me gusta el frío, carito. Yo no odio el frío. A mí me gusta el frío, banco el frío, aguanto el frío. Me gusta ponerme varias capas de ropa. Me gusta estar así como emponchada y abrigada. Y en verano soy bastante friolenta también, así que no... Yo no digo la temperatura. ¿Cómo andan por allá, Joma? ¿Cómo vas con Resident Evil 9? Vamos muy bien con Resident Evil 9. Sufrí un montón. Hoy vine con pañales. Igual hoy vamos a jugar con... Bueno, por lo menos la parte donde estamos nos quedamos jugando con Leon. Así que creo que no tenemos que sufrir tanto hoy. Pero todo lo que fue Grace, sufrido más no poder. Se sufrió y se va a seguir sufriendo. Manden unas quilmes bien frías mejor. Bueno. Buenas, Lore, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué ondis? Sin frío, muerte del calor, por supuesto. El otoño me parece lo mejor. No hace frío ni calor. Sí. Es verdad. Banco el otoño y la primavera. Aunque la primavera ya para el final de primavera empezás a cagarte de calor y es como tipo, bueno, nos vamos calmando. Está bastante lindo. 12 grados. Linda temperatura, Joma. No da miedo con Grace en general. No sé si tanto miedo. ¿Lo estás jugando en primera persona? Sí. No sé si es tanto miedo, o sea, sí, algunas partes me caicioné en las patas, pero más allá del miedo, me exaspera esa mujer, no corre. Es más desesperacionación, claro, desperaclonación, güey, de cualquier cosa. Se me desespera la desesperanza. Debe ser porque nací para estas fechas. En abril, pero se entiende, claro, entonces full ahí a más cuando naciste, güey. ¿Tú saliste de ahí abajo? Estoy acá arriba, Learon. No sé, no estaba. En ningún momento me metí abajo del escritorio. No sé si estás hablando de eso, güey. En el juego. No quiero spoilear para la gente que lo está jugando, Learon, porque en este momento estamos en Just Chatting nomás. Pero. Sí, güey. Supuestamente es porque está. Sí, es que posta sí, o sea. Sí, no decía nada. Transmite, como que te transmite todo eso. Y está bueno, banco, porque realmente una persona que no está acostumbrada a eso está expuesta a esa situación. Y es como que, bueno, obviamente estaría completamente desestabilizada. Pero lo que no banco es la velocidad para correr.
Yo creo que con la adrenalina y todo, corres más rápido de lo que corre. Esa mujer no corre. Esa mujer trota, velocidad, caminata, agitada. Me decía la gana de cortar las piernas. Sí. Si esperas, desesperas. Buenas, Blue. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Llegué temprano. Llegaste temprano, Blue. Yo lo único que no banco de acá es el hielo. Ya tengo el huesito dulce de tantos palos que me di. Ay. Mucha... Y claro, porque allá hay hielo prácticamente todo el año, ¿no, Joma? No hay momento donde no haya nevación, ¿o sí? O sea, sí. La respuesta corta es sí. Bueno. Del 1 al 10, ¿cuántos problemas tenés? Sí, claro. Y de pronto está pasmada. Siéntese, señora. Ah, Grace, sí. ¿Cuánto mide Grace? Buena pregunta. Camina a velocidad cuando tenés la caca así casi afuera, pero no puedes correr porque se termina de salir. No, bueno. Me gusta que ya los ejemplos escatológicos están incorporados al stream. Muy precisa tu descripción, Blue. Se nota que has pasado por esa instancia. A todos sí, sí. Estoy de acuerdo. Mi primera vuelta fue en tercera persona y en esta otra vuelta ando en modo locura. Y ahora sí con primera persona. Bueno, a mí me pasó un poco que me han agarrado bichos con Grace. ¡Soy una perra en la cama! Pero como yo estoy en primera persona, pienso que están más lejos, ¿entendés? Como que paso corriendo y digo, no me agarra, y me agarran. Y por ahí en tercera persona eso no te pasa tanto, o como que lo ves, va más venir porque medís más la distancia. En primera persona por ahí la medís menos. Y como Grace corre tan lento, te agarra todo, básicamente. Tengo sueñito, lloro. No, tío, vos tenés que ahora tomarte 3 cafés, güey. ¿Querés un mate, Teo? Te doy un mate, así despertamos los corazones. O sea, nieve y hielo todo el invierno, pero en verano no hay hielo. O sea, a veces le pinta nevar en verano para molestar. Ok. O sea, ahora empieza la época más hielesca. La mamá de Grace mide 1,78. Leon mide 1,80, creo. ¿Y Leon? Porfi. Ahí va, Teo, toma. A todos les ha pasado que se inventan. Que se inventan princesos. Ah. Ahora ya estás full despierto, ¿no? Listo, dame uno. Ahí fue el matecito. ¿Nunca en hielo? Se tiene que ir del chat, Leon es muy alto. Sí, es verdad. Bueno. Está en el límite igual. Bueno, me retiro a cenar. Dale, buen provecho, Carito. Muchas gracias por la raid. Que vaya muy bien. Éxitos. Dejo el stream aquí. Volveré. Te esperaremos y seremos carne de zombie. O sea que Gabriela con esa altura dura menos 3 días en Resident Evil. ¿Por qué? Torbe. Yo jugué con realidad virtual una vez uno de The Walking Dead de zombies. Donde literalmente tenía el zombie como que tenías que tener un arma de cuerpo a cuerpo. Y tenía como que clavar el cuchillo en la cabeza de los zombies. ¡Oh! Pocas veces me asusté tanto en un juego como ese. O sea, verlo en realidad virtual al zombie caminando hacia vos y tener que... era muy... Menos altura, menos velocidad. No necesariamente, o sea, entiendo que tenés piernas más largas, corres más, pero no necesariamente. Igual sí, los zombies, no sé, bancos zombies no tan rápidos. Más alto, más pesado, también. ¿Qué jugamos hoy? Resident Evil 9, sí, en breves. Si usas lentes cagaste. En el apocalipsis sí, pero contra los zombies como Grace, que no es apocalipsis, sino que simplemente estuvo encerrada unos días ahí. Bueno, mañana tengo médico muy temprano a la mañana y me da alta fiaquita. ¿Qué te poseyó para tomar ese turno? Es la pregunta, Teo, ¿no? Che, ¿cómo que ya duró mucho el chistecito del flequillo falso? Buena, Jesús, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo es el chistecito? Lo tengo medio desconchado igual, está medio despeinado. Técnicamente la gente más baja es más veloz. ¿Posta? No, yo creo que debe ser la gente en el medio. La gente más alta, como que... Buenas, Gaby, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Vos, Jesús? ¿Cómo te trata? El bellísimo lunes. No lo elegí, me lo dieron. Como te dijeron, tenés turno a las 8 de la mañana. Y vos tipo, pero no hay otro horario. No, 8 de la mañana, callate y andate. Vos tipo, sí, y te fuiste. Bueno. ¿Zombies rápidos y zombies lentos? Zombies lentos. Vamos con los zombies lentos. Los zombies rápidos son un error de naturaleza. Bueno. Todo bien, gracias. Me alegro, Jesús. Las personas bajas suelen tener ventaja en velocidad de aceleración, agilidad y tiempo de reacción. Debido a una mecánica corporal más eficiente, zancadas más rápidas y distancias nerviosas más cortas. Mira.
Dijiste desconchado y tuve que bajar la descripción para ver tu edad. Se te cayó el documento. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Desconchado, que es una palabra viejo? Igual decía arriba que no sienta mal que Juana de Arco mida 1,57. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué me tendría que sentir igual? Gracias, Paolo Jimeg 8R, por ese follow. ¿Cómo andas? Bienvenido. Da igual, te ves divina con el flequillo postizo. ¿Usted cómo está, señora Pluyat? Yo bien, Jesús, cansada, porque fue un lunes largo. Largo y agotador, pero bien. No me puedo quejar. Tengo vacaciones la semana que viene, así que... A las 8 tengo que estar ahí. Ahí, o antes, porque puede que me pierda. ¿Sale no dormir? No, bueno, era re mala influencia la piba. Los lunes literal se siente... Sí, fue un lunes largo. De eso que estuve a full. Así juegas a Walking Dead VR y no está la VR. Learon, necesito el link. Este comentario... Y en otro universo Messi nunca fue de GOAT porque los defensas más altos que él eran más rápidos por la altura. Yo creo que no hay... No, bueno, Fefi, pero... No, pero lo canjeó la VR. Ya le saben, pero canjeó, pasa que no mandó el link. Ahí lo agarré igual. Ya le saben, pero... Y Pepe está con el arma cargada ahí. Caguen bien las cosas. Que confunden a la gente. Yo fui a ver a mi mamá a su casa y estaba viendo Betty por 56ª vez. Betty la fea, Betty la agraciada. Betty la fea, pobre Betty la fea. ¿Por qué le hacen ese bullying? ¿No hay un remake de Betty la fea? ¿Esa Betty Jesus? ¿Sabes que nunca vi nada igual de ella? De ninguna de la serie, ¿no? Iba a decir algo. Yo creo que no aplica a todos. No aplica a toda la gente alta o bajita. No sé cuál será el promedio de velocidad. Tiene sentido que es verdad que la gente más petiza es más ágil, en cierto. Tiende a ser más ágil, no necesariamente. Salió algo ahora de Betty. Es esa misma, yo tampoco tenía intención, pero ya me sé la trama. Claro, te juntaste con tu madre y te tiró toda la data. Betty la re linda, Betty la diva total. Basta de Betty, y yo soy colombiano. Betty la poco agraciada, pero creo que era como una continuación varios años después. ¿A una nueva de Betty? Y te metes en juego así vemos que si corres más rápido que Grace. Yo no corro más rápido que Grace igual, no sé. Bueno. El canal que hizo Betty la fea cada 6 meses vuelve y la reencaucha para ganar views. Y bueno, como los Simpsons, como de todo acá. El reciclado de TV. La Betty Trotsky. Si sacaron una nueva, pero mi mamá la odia. Entonces fue a ver la original como para reivindicar a Betty. Este era así. Era este el juego, pero yo no estaba así de pancha. No, bueno. Yo no estaba así de pancha, yo estaba más tipo... ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Y no le revolví el cuchillo tampoco, le tipo como que... Como que... Es muy bueno el clip igual. Yo estaba más como paniqueando y aparte le clavé el cuchillo acá y tipo también tenés que sacárselo. No, es muy, muy fuerte la experiencia de jugar al Resident Evil, al The Walking Dead siempre. No, porque además eran más altos y tenías que darle con fuerza y como que se te venía encima, era muy no. Re difícil de hacer reír a la watch. Leí La Rechucha. La rechucha para ganar viewer, claro. También. Le clavaste el cuchillo. Estamos hablando del juego, ¿verdad? Claro, en el The Walking Dead. Tenías que ir ahí. Truqui. Era mucho. Y aparte venían varios y el ruido. Igual yo era más cagona antes. Más que ahora, aunque usted no lo crea. Y bueno, nada. Mucho grito y no la pasé muy bien. Así que sí confirmo que se me sería difícil matar los zombies, porque la mayoría son más altos que yo. Bueno, yo sí lo creo.
Que antes era más cagona, porque lo viste, lo viviste en carne propia. Bueno, caí a tu casa con un cuchillo. Y dijiste, Gaby, calmate. Bueno, yo tipo estaba en estado de pánico. Maté un par de vecinos. Los puedes evadir. Y sí, pero bueno, la idea era como que o sea, probar el juego como, qué sé yo. Probé 15 minutos del juego. Y la idea era que me enfrente a un zombie. Solo que no eran rápidos. Pero bueno, medio como que me sentía acorralada. Habían varios, habían como 3. Yo decía IRL. No, bueno, sí, eso también. Yo estoy acá mintiéndome porque mañana me toca presencial. En el borde. Pero vos no solés laborar presencial o sí, Yuda. ¿Qué tenés? ¿Una reunión así eventual? Así como... ¿Tocó? Y si re mal acuchillando. Pero venía gritando a acuchillarme. Claro. No, yo te voy a acuchillar, Jesus, corre. Bueno. Medio como que disfrutaba de amenazarte. Porque duró media hora dando una teoría de por qué usted no es enana. Pero claro, yo no soy enana, obviamente. Mañana tengo New y el todo ya lo leí, ¿no? De vuelta a mi... No, casi nunca, pero el HP, mi jefe, mañana nos vemos en la oficina. Vaya, cómase una. ¿Te avisó hoy? Ayuda, no. El animo es por debajo de 1.50. Tesoras 9. ¿Viste? BK acá me bardean de gratis, loco. Estoy re bien con mi 1.60. Sí, hoy. De chill. O sea que, tipo, como a las 3 p.m. Y si vos tenías plan, Ayuda, no podés hacer home office desde Hong Kong. ¿Cómo sabe que no estás, tipo, justo de viaje? Bueno, ya vuelvo. Voy a empolvarme la nariz. Dale, Jesus, éxitos con la empolvación. Chan. Me parece muy bien, Jesus. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir al lunes. 1.59. Tampoco te regales 1 centímetro. Son 0,10 milímetros. No, son 10 milímetros. 0,10 centímetros, ¿ok? Bueno, ayuda a que te sea leve. Éxitos con eso. ¿Todo el día o es tipo un rato nomás? Qué paja. Qué paja que te avisen así de un momento para otro que tenés que ir presencial. Pero bueno. Vos ya estás pensando en irte del laburo, Ayuda. Así que andá y bueno, ya fue. Cagá todo el baño y dejá un mensaje así como... para el jefe. Bueno. Hola, buena, Fredo, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Lo peor es que no es que vaya y bueno, veo unos compañeros con los que medio chismeo. Sino que ir a ver la jeta a mi jefe y al gerente. Uf, qué combazo. Mañana dejo caca en una bolsa. Para ayudar, y no hay posibilidad de que te citen por motivos... Bueno, le metía miedo. Pero no van tus compañeros que... No vayas, déjalo plantado, güey. Mensaje de caca, claro. Le dejas una molotov de caca. Ojalá me echen. Un mensaje en la pared, exactamente. Le escopeteas la pared y haces arte rupestre después con... arriba. Y dejas un lindo mensaje. Me tienen que indemnizar. No, sí. Estoy consciente, Ayuda, de que cuando uno lo echan le tienen que pagar cierto dinero. Unos pichones de foca artísticos. Y quizá vieron que estabas buscando el Perfection Stardew Valley y bueno, nada. La envidia los pudo. Bueno. Y dijeron, ve y presencial, Ayuda, ¿sabes qué? Basta del Perfection del Stardew. Todo bien, gracias. Me reí mucho con el último reel, por cierto. Es una joya, gracias, Fredo. El British English full cagada en las patas. Con el Resident Evil, que lo vamos a seguir hoy. Si le dejas un pichón de foca no te van a indemnizar. Van a llamar a la policía, pero no tienen por qué saber que el pichón de foca es tuyo. Ahí está la clave. Bueno. Vos lo haces y seteás todo para que culpen a tu jefe. Bueno. Y así, echan a tu jefe. Ni te van a echar. Echan a tu jefe y te contratan a vos. Y vos pasas a ser tu nuevo jefe. Porque no es que tu jefe tiene un jefe. Bueno. El que te caca mal, claro. El que te caca mal, si la idea es que dejo la bolsa en el cajón del fondo que nadie abre. Y hay olor en toda la oficina, pero nadie sabe de dónde viene. Igual sos inimputable, se escribís toda la pared con caca, claro. Fingís demencia. Que se den cuenta meses. Bueno, meses es un montón, Ayuda. Yo creo que... Bueno, igual no sé. ¿Qué pasa si vos dejás caca en un cajón? Bueno. No, pero posta. ¿Se seca o no? Deja de tirar olor en cierto punto. Como que yo lo comparo con la caca de Hattie, ponele. Se pudre. ¿La caca se pudre? Vos dejás caca y la caca de Hattie, por ejemplo, se seca y deja de largar olor. Se pudre y hace más olor. Yo creo que se seca y no tira más olor.
Probalo, Yuda, y nos contás, güey. Tienes buena compu. Yo, fan de Intel, tenemos buena compu. Por suerte, sí. Por suerte. Por las dudas, ¿yo viste? Tengo que pegarle una limpiada a mi compu. Ah, pobrecita. Al borde de ser una catacumba el polvo que tiene. Pero... muy rendidora la PC. Y bueno, para que no pierda efecto, desayuno tipo frijoles con café o algo así. Se puede hacer más olor, sale hongos. Y si la guardas en la heladera, se va al pasto, ¿no? Bueno. Pero es que ahí no saca olor para todo el lugar. Y la idea es que llene todo olor. Por lo menos cuando me cuelo y no junto la de mi dogo en el jardín, se pudren. Claro, pero porque está en el jardín. Pues, claro, el jardín, la intemperie, lluvia. Cuando dejas un sorete en un cajón, en una oficina. Preguntas a ChatGPT a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa si cago en un cajón en la oficina y lo cierro? ¿Sigue tirando olor mucho tiempo o se va a secar y va a arruinar el chiste para todos? Bueno, depende de la cantidad y cómo salga. Y si sale tipo diarrea, es duradero. No me pregunte por qué, pero lo sé. Claro, pero ya descomponerse para dejar una diarrea en el laburo es un montón de compromiso ya. Es casi tanto esfuerzo como laburar realmente. La pregunta ayuda es, ¿vos llevás el tereso o lo haces en in situ? Porque eso también cambia la frescura del mismo. Esas diarreas explosivas, claro, y dejas in situ. Esas cosas no se planean tanto. Para eso congelar diarrea no es mala. De hecho, podés como... La pasás por abajo de la puerta. Un disco de diarrea, como esos discos de pis que se pasan por abajo de la puerta. No, una botella. Una botella plástica, diarrea adentro. Ojo. ¿Cómo que? Bueno. No necesariamente tiene que ser... ¿Por qué van a la diarrea? Hielitos. No. No necesariamente tiene que ser... diarrea. Si vos agarrás. Con razón no mostraste la heladera en extensible. Podés dejarla debajo de los cajones para que aún menos se den cuenta, claro. La congelás. Pistolas de agua. Bombitas de agua. Pero agua de caca. Licuás el popó, claro. Una licuadora. Licuás caca con meo. ¿Qué es ese disco amarillo en el freezer? No, es jugo de limón. En la licuadora del laburo. En la licuadora del laburo haces caca con pis. Un vinilio. Caca con pis. Eso. Lo metés en una botella. La botella la guardás por ahí. Y listo. Jugo de manzana más creíble, claro, puede ser también jugo de manzana. Pero pasa que el jugo de manzana tiene una intensidad de color que no sé, ¿viste? No, récord, entro y en 30 segundos ya mencionamos caca. Buena, Juanes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Nos encontraste justo hablando de licuados de caca. ¿Tomaste alguna vez, güey? Para el tereré. Podría licuarla, dejarla en una botella de esas que toman en los gimnasios y que así pase desapercibida en el cajón. Es muy buena esa ayuda. Banco mucho esa. No, vos preparala. Si te echan, la haces. Si no, no. Bueno. Puede quedar medio Malbec el color. Puede ser. Aló, policía. Buenas, Lenny, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas, Gus. Y si dejamos la caca tranquila, pero es que, bueno, uno tiene que vengarse en el laburo de alguna manera, Gus. Venganzas silenciosas pero olorosas. Son las que ofrecemos acá. Si en algún momento necesitas nuestros servicios, nos decís cuáles son tus posibilidades y efectuamos un plan de acuerdo a tus necesidades y tus posibilidades. Siempre al servicio del pueblo. ¿A qué hora vas a abrir el juego hoy? En breves. En breves. Pues son las 11:30 de la noche. Che, el mate me quedó muy kenchi hoy. Somos ese. Y bueno. 23 sentidos dijo que en breve abrir el juego. Mirá cómo saca el mensaje fijado del spoiler para dejarme en evidencia. Voy a dejar este mate cebado enfriando. ¿Estoy usando la yerba esa del leopardo? Sí, sigo usando Fronteras, no me queda mucha. De hecho me queda... tengo que comprar. Mañana tendría que comprar, me parece. Bueno, me queda para 2 mates más o menos. Regreso, iré a cenar, dale, Night. Éxitos, buen provecho. Yo voy a hacer un pis.
Voy a hacer un pis así ya desagoto el tanque antes del Resident Evil y cuando vuelvo, continuamos el Resident Evil. Voy a ir a miar en 1 hora. Y en 1 hora y prende. Dejo la luz. Muchas gracias por la lubricación, Nate. Se agradece un montón. Voy a hacer un pis. Vuelvo. Y Resident Evil. ¿Quieres anotarlo eso también, Fiafi? Bueno, ahí vengo. Habrá que poner el báculo este maldito directamente aquí y después acercar la carreta. Me parece que eso es lo más adecuado. Sí, yo creo que incluso podríamos apoyar el báculo arriba del carro. No sé qué opinan. Pero si lo... ¡No! ¡No! ¡Me estás jodiendo! No. Pero Simba, y por favor. ¿Qué carajo estás haciendo? Vos pateaste Simba, te vimos todos. Simba quiere sabotear y matar a todo el equipo. ¿Estás saboteando el equipo? Uy, ¿quieres que te pegue un batazo? Pues. Mira, Todo- lo insoportable, todos hablando el acento Puede francés. existir. Todo tranqui por acá, hace rato no me paso por ese canal. Bueno, somcito, bienvenido. Cuidado, ¡Que os lleno mis ¡Cuidado! oídos! Cuidado. Me consumí la vida. ¡Uy, no! ¡No, la plata! No. No, me estás jodiendo, boludo. Otra vez. Hay que estar atentos, chicos. Ya fue, yo me suicido, chicos. Chao. Uy. Todos tus problemas son porque quieres cogerte a tu vieja. Todos tus problemas son porque quieres cogerte a tu vieja. Pam, pam. ¿Por qué demonios Tiro está hecho un... Se convirtió en perro, Tiro. Había un ítem más abajo. Hola, he vuelto. El Tiro Doggy ahí. Bueno, vamos al Resident Evil. Se fue a hacer una venganza. Ya dejé preparada la licuadora. Después del stream hago... Bueno. ¡Honey! Honey, Ajá. buenas, Darka, ¿cómo andas? Bienvenida, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal el popó? Muy bien, Teo, la verdad, buena consistencia para el licuado. ¿Digo qué? Bueno, tengo unas bananas ahí para hacer licuado. ¿Podría hacerme un licuado? No ahora, ¿no? Tampoco con caca. O sí, bueno. ¿Cómo andas, Darka? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? No terminé, leí lo que me pusiste en coso, en Discord. No armé el comando todavía. Tengo que armarlo para el miércoles está el comando. The command. Y para el licuado con caca y banano, like. Ojo. Ojo. ¿Y leche o agua? ¿Ustedes qué opinan? Para mí con Tereso va bien en la leche. Digo, basta. Basta. Basta, vamos a Resident Evil. Tranco, ¿cómo andás, Darka? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la laburación? ¿Cómo te trata la existencia? ¿Todo bien? Basta, ya listo. Fue un licuado y con canela en polvo encima. ¡Tremendo! Canela en polvo, estamos hablando de canela real. Bueno. Banana con agua no va. Muy cansaduski. Y el lunes pega fuerte. Lunes, muy lunes. Licuado con... Claro, pero la caca, Darka. ¿Es con leche o no es? Claro, pero el de caca. Bueno. ¿Es con leche también? Abrí el juego, mira, para todos los que se burlaron. Bueno. La caca regia. Claro, pero vos harías, si tuvieras que hacer caca licuada, claro, si haces un licuado de caca, ¿sería con leche o con agua? Yo creo que con leche es más como un Nesquik, ¿no? Da más vibes Nesquik. Con agua no está tan mal. Es más un tecito, pero no es tan, no sé. Alto Nesquik. Basta, gente. Hay gente comiendo. Buen provecho, Juanes, que seguramente estás por ahí. Bueno. Agua no va, no es... Ah, paren. Juanes. ¿Juanes era el que me había dicho o había decidido Roberto? Pero me habían recordado lo de los gráficos. Ah, y ahora me acordé sola. Mira cómo crecen los niños. Siempre que entro al Resident Evil se me desconfigura toda los gráficos. Así que tenemos que darle para que se configure todo. Pobre Juanes. Juanes no puede comer tranquilo.
Es un ciclo sin fin. Laran, 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 laran. ¡Ah, salió el GIF! Esto no fue mi culpa, claramente, ¿eh? Esto no fue mi culpa para nada. La segunda vez que te hago lo mismo, Simba Champ. ¿Me perdonas? ¿Cómo andas, Simba? ¿Todo bien? Bienvenido. Oli, Simba. Un desprecio no, jamás, Simba Champ. ¿Cómo andas? Ahí va, mira. Con un poquito de delay, pero nadie lo notó. ¿Cómo andas, Simba Champ? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿El hombre de la racha de oro es? ¿Simba? Era el hombre de la racha de oro. Bueno, puñalada del corazón. Fue como un disparo al corazón. Leon. Leon es el hombre de la racha de oro ahora. No el del juego. Leon el mod. Este es Leon y el del canal es Lion. Bueno. Todavía sigo llorando por la racha. ¿Cómo andás, Simba? No, don't cry for the ratch, Simba Champ. Y Nacerline, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo fue ese Bare Minimum Monday? Buenas. Somos como un choque de sobacos. ¡Woo! Bueno. Mirá que la caca sí tiene proteína, carbs, minerales y un montón de cosas más. Lo vi en el curso de ecología forestal. ¿Puedes decir que hay que hacer aplicar la coprofagia, Fredo? Ayer jugaste este y justo me fui a mimir. El Resident Evil Requiem, sí señor. No, bueno, déjate de joder, no me agües la caca con leche, ¿no? Sí. 100% leche. Por allí va la cosa, la caca humana no sirve. ¿No sirve? ¿Por qué no? Desayuno, licuado de caca y banana. Todo bien, no tan Bernie Minimum, pero ok. Elben, vos me cagás a mí. Porque vos siempre decís que tengan buen Bare Minimum Monday, siempre un predicador del Bare Minimum Monday. Pero ¿cuántos Bare Minimum Mondays aplicamos, Elben, por casa? Porque siempre que te pregunto por el Bare Minimum Monday, no fue ni tan Bare ni tan Minimum. Es que le deseo lo bueno a los demás. No, Elben, no, tenés que aplicarlo a vos también. Mañana no laburas, Elben. No me importa lo que digas. No, bueno. Pero, ay, tengo que... Mañana no laburás, dijimos. Decís en el laburo. Mira, en el stream me dijeron que yo mañana no puedo. Y listo, te hago un certificado. Bueno. Certifico que Di-Elben no puede realizar sus tareas en el día de hoy por incumplir con su compromiso con el Bare Minimum Monday. Firma Gaby Plush. Y en el laburo te dan una licencia psiquiátrica. Ojo, porque este chabón se presentó ese certificado porque está mal de la cabeza. Necesita unos días para volver en sus cabales. No puede ejercer de esta manera. Bueno. Señor jefe, no voy a la oficina porque Plush me dijo que me quede en la cama hasta las 14 horas. Exactamente. La puta madre, me lo hubieses dicho antes, Plush. ¿Necesitas un certificado? Simba, te lo doy, güey. Te haces la brute chinglich y decís Di-Elben, claro. Di-Elben is necessitating to sleep tard tomorrow because he's incompleting the Bare Minimum Monday. Best saludos, Gaby Plush. Matrícula, número. Y metemos ¿cuántos followers tenemos en este momento? 4.098. Ahí va. Una vez hice esa, ¿hacerte un certificado? Sí sirve. Los coreanos o chinos junta caca de nenes de 3 a 6 años. ¿Es qué? Él yo diciéndole a la gente que descanse. Claro, como yo ayer diciendo, no, la vida, no sé qué, bla, bla, bla. Y al final yo soy la primera hater de la vida, güey. No me van a hablar, que vengan. Ay, ¿no saben? En TikTok, gente, todavía me siguen hateando en TikTok por el reel ese de la vida. No, está enajenada la gente, o sea. No, o sea, ya es un nivel. El reel sigue juntando gente. Tiene 226 likes, pero 197 comentarios y tipo 180 son hate. No es lunes de leer haters, es tipo... tremendo. Gente que me dice que le haga un favor al universo y me pega un tiro. Amigos, un montón. Se agarró el curso. Sí, aparte de eso, vi el rango etario. Ahí voy con Resident Evil, vi el rango etario de la gente. O sea, como que los reels donde me hatea, el rango etario al que al que le mostró el reel, TikTok o Instagram, lo que sea, es de 40 para arriba. Como que normalmente mi público va de 25 a 34, 40. Ponele, está ahí, como esa es la franja que más ven mis reels generalmente. Cuando me hatean y me hacen concha, el público cambia. Y pasa a ser 45, 40 para arriba.
O sea, como que me ponen ahí una cosa... Un público que no es el mío, ¿viste? Y bueno, la gente enajenada. Literalmente, mirá. 35-44 es un 28% y los que más me hatearon son de 45 para arriba. 45-54 y 55 más. No le dije, TikTok es mi límite de amor. Está bien, está bien. En general es así, como que cuando me hatean... Pero qué pelado igual sorete, por igual que en Dios. Instagram, que me Una vida, hateaban comprate. señoras. Una vida, te pido. ¿Qué tomas? ¿El mate dulce? Vivimos una sociedad donde se mata a Gaby y estoy joya con eso. No, pero Simba, vos entraste a leer en TikTok las cosas. ¿Te agarro el curso de los amargos de TikTok? Sí. Ahora se abre el juego, por lo menos, claro. Las miento un poco más creíblemente. Hay que ir a TikTok y defender a Gaby. ¿Dónde están los puyos bancando en la parada? Nada, TikTok es un caso perdido. TikTok no pasa nada. Yo ya ni contesto ni nada. Hay uno que decía, decime por favor que joda. Y yo tipo, dije, le pensaba contar, dije, no, ¿sabes qué? Ya no. ¿Dónde está perfumarte? Ya se dio por vencido. Dijo, son demasiados. Soldado que huye sirve para otra batalla. Es terrible. O sea, los algoritmos muestran cosas que odiamos para engagear. Claro, es que este reel genera engagement a partir del hate. Entonces me va a seguir mostrando la gente que comenta que es toda gente hater. Pero bueno, qué sé yo. Algunos follows caen, así que no está tan mal. Buenas, gente, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal ese lunes? Buenas, pan con cheddar. Bienvenido. Anda a encontrar un cerebro en tip top igual. Aparte me mata porque hay algunos que me bardean y no pueden ni escribir. O sea, me ponen... Perfumarte tipo así, y not this day, y se va. Agarra, se va con su mochilita tipo, bueno, un besito. Ese audio nunca fue arreglado, es verdad. Perdón, Infefis. Mañana lo arreglo, me voy a olvidar. Pero mañana, digo que mañana lo arreglo, y eso ya es hacer algo. Bueno. Tremendo, pero bueno. Así como hay muchos reels donde me bardean, hay muchos reels donde dicen, jaja, XD, qué pelotuda, pero bien. Entonces, bueno, tengo los horarios algo cambiados, quedé sin trabajo y me acabo de hacer un café. ¿De qué horario estás manejando, Chente? O sea, bueno, igual si un café a las 12 menos cuarto de la acá, o 12 menos cuarto de mañana. ¿Cómo van? Hace siglos no pasaba por acá. Jajant, claro. Jajant, sos muy boluda, me dicen. Bueno. Y disfruto, yo estoy todo mate, así que estamos en la misma. Chile, mismo horario. Ah. Está bien, está perfecto. Un café a esta hora, por favor. Ya fue. 3 años. Fuah. ¿Ya se puede spoilear? ¿Qué te gustó más hasta ahora del juego? No se puede spoilear, pero vamos a... Buenas, Capitán Látigo, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Cómo va? Todo muy bien, por suerte, ¿vos? Hoy compré la yerba CBC Choco Dubai. ¿La probaste? ¿Te gustó, Darka? A partir de este momento, finaliza el horario apto sin spoilers. Bueno, finaliza el horario spoiler free del Resident Evil Requiem. El que se quede a partir de este momento en el stream corre riesgo de ser spoileado el Resident Evil Requiem. Han sido debidamente notificados. No se puede spoilear, no, pero se puede debatir lo que ya se jugó. No se puede spoilear de acá adelante, de acá para adelante, pero sí se puede hablar de lo que ya aconteció. Así que se agradece la lurkeación si quieren lurkear, si quieren dejar silenciada la pestañita, se agradece mucho. Si no, nos podemos ver el miércoles, hay stream a la noche. Y de Planet of Lana, así que ahí no va a haber spoilers recién. Podemos hablar de licuados de caca de vuelta. Bueno. Vos podés, Gab, te mando fuerzas. Gracias, Darka. Gracias. Okis, mua. Que vaya muy bien, Teo. Buen disclaimer. Estaría bueno que sigas el juego así no te spoilean lo que falta. Voy a seguirlo, por favor. ¿Te gustó, Darka, la yerba entonces? Spoilear el pasado, claro, son cosas que ya jugamos. Sí, la de Choco Dubai la tengo que probar, entonces la voy a comprar. La próxima yerba que voy a probar va a ser esa. Bueno, nos habíamos quedado. Han sido todos debidamente notificados, así que vamos a continuar con el Resident Evil Requiem. Nos habíamos quedado en Raccoon City, Caca Dubai, ojo. Huele a lo que dice y sabe a lo que huele. Mira, Mimir, que descanses. Espero que vaya muy bien, que tengas excelente martes. Gracias por la buena onda y esta música. Spoiler, hay zombies. Buen spoiler, Simba. A mí me dio ganas de probar también la de Dubai. El miércoles caigo con la nueva yerba y la probamos acá. Sigue con la programación de Requiem, exactamente. Nos quedamos por acá. Tenemos que buscar algo para hacer cosas. Bueno, no decía nada.
Esto, el detonador requiere 3 piezas que están distribuidas por todos lados porque la gente nunca puede dejar las cosas, viste, easy peasy para uno. Siempre complicándonos la vida. Así que estamos con Leon. Que va mucho más a los tiritos piumbi piumbi, así que... Tranqui palanqui. A ver qué onda. Esta parte me anda un poquito menos... No me anda mal, pero... Necesito una llave. Ok, habrá loot acá adentro, supongo. Spoilerle, es un papucho. Nunca he probado con coco. Yo quiero probar la yerba sol y lluvia. Y una de coco, no la probé. La otra vez habían dicho que estaba buena la yerba sol y lluvia. No me acuerdo quién había sido. Acá hay un ascensor que no funciona. No funciona. Tengo una sensibilidad medio baja para esto. ¿Puedo ir para allá? Spoiler, Leon es Hernán Drago. Buah. Ay, este Audarx. Este Audarx. Está como medio... Hay que ponerle W40 a esta persiana porque anda medio duranga. Duracell. ¿No fue Mandiukit el que dijo lo de sol y lluvia? Puede ser, no me acuerdo, que yo me quedé como sol y lluvia, ¿qué es eso? Y me pegaron una descansada astronómica. No mucho, pero hace unos años estaba bien. Ahí está. Mandiukit, efectivamente. Mandiukit, el catador de sol y lluvia. Esa persiana está más dura que la realidad. Persianas pentágono. Menos aceitadas que el cerebro de Gaby. Ay, ¿qué pasó? Ah, apreté. Pues se recerraba esta puerta, amigo. Bien. Probala y contanos. Nos das una review. Hola, ¿este es el jueguito de Facundo Arana militar? No. Es el hermano perdido de Facundo Arana. Hola, perdido. Soy yo. El hermano de Facundo Arana. Volví. Pólvora pequeña. Materia de creación. All right. All right, polilla. Granada. Ay, leí granada de ano. Y dije, ¿cómo? Interesante la granada. Agarras un zombie, se la metes en el... En el que no le da el sol. E implosiona desde adentro. La verdadera escopeta de caca. Bueno, loco, uno lee lo que quiere leer, ¿no? No me sorprende. ¿Dónde están los cuervos? Porque ahí está todo así tan ordenado, ¿no? La sol y lluvia cuesta 6.000 pesos los 2 kilos acá. Ah, bueno, un presupuesto consumir sol y lluvia. Quiero ir a Argentina unos meses y me traeré todas las marcas que acá no llegan o cuesta conseguir. Hace siglos cuando pasaba por acá, jodía mucho con Ryan Gosling. No recuerdo por qué, porque no me cae bien, gente. Yo no soy muy... No soy muy hater, pero Ryan Gosling no me cae bien. No es un actor con el que yo simpatice. Lo cagaría a trompadas a Ryan. No sé si tanto, pero no me cae, no simpatizo, no compro, ¿viste? Si la película no tiene a Ryan Gosling, me convence. Más que si la tiene. Quizás un tipazo y yo lo estoy prejuzgando. Probablemente, no lo conozco realmente a Ryan, ¿no? No hace falta aclarar, pero yo por los dudas aclaro. No lo conozco a Ryan. Puede ser un tipazo de aquellos. Bueno, muy rico todo. No, bueno. No, bueno, nos calmamos la concha de tu hermana. Están diseccionados los hijos de puta. No, pero Lion le metió un hachazo. Estaba roleando de Gaby Plush, le metió el hachazo más. No, bueno. Me mandaron a volar. ¿Para? Amigo. Fin del juego. Pero están todos putrefactos, full secos. ¿Tanta energía van a tener?
¿Quién pudiera morder a Lion? No, bueno, a Leon. ¡Ojo! Murió Leon, festejamos. Gracias, Tute, por regalarle a Lisandro esa sub. Lisandro, que disfrutes de la sub. Muchas gracias, Tute, por... Ay, ¿por qué puse...? Muchas gracias, Tute, por la regalación. ¿Cómo andás, Tute? ¿Todo bien? Bienvenido. Es un cofre de Streamloots de la colección que quieras. No sé si sabes lo que es Streamloots, Tute, pero si te interesa, tenés un cofrecito. Muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Pensá que no comen nada desde la bomba que les cayó. Buenas, che, los comandas justamente. Deberían estar con re poca energía, pero de pronto son todos... Están todos ahí full... 3 Red Bull se tomaron los zombies estos. Oye, ¿qué lindas esas gafas? Y eso que yo soy del estilo aviador. Gracias, Chante. Son mis gafas de festejar subs. Exclusivas con las subs de Gaby Plush, güey. Al fin mi emblema de Umbrella es mío. Vamos. Muy bien. ¿Tú te es verdad que hay drops de Umbrella, güey? Es que está rico el Leon. Buenas, hijo del caído. ¿Cómo andas? Buenas, ¿qué tanto sufriste? No, acaba de revolver, carito, así que no mucho. Conoce a Ryan. Bueno, potencialmente. Amo La La Land, pero te entiendo. Me pasa con La Roca. ¿No te gusta La Roca? Bueno, puede ser. Hace siglos cuando pasaba por acá... un montón. Mi perro culo estaba llorando, pobrecita, porque le cerré la puerta del office. ¿Perro culo? Cuando esa sonrisa de hacerse caca, peor. A mí me pasa con casi todo Hollywood actualmente. ¿No te gusta nada de Hollywood? A ver, no, bueno, pero full hater. Pasa que está muy sabroso ese Leon, todos queremos hacer eso. ¿Oíste? No me digas. Menos mal que me avisó el juego, porque yo pensé que todavía seguía. Se llama culo mi perra. ¿Arre? ¿Por qué le pusiste culo a tu perra, Darka? Buenas noches, bien, Gay. ¿Vos todo bien, hijo de caída, por suerte? ¿Se viene collab con Ray-Ban? Ojo. Che, la cuestión es... Todo bien con estos bichos, ¿no? Pero... ¿Qué es ese contenedor? ¿Hay un contenedor ahí? Ah, afuera, sí. ¿Tengo que matarlos realmente? ¿O puedo correr? Porque son una banda. Me voy a gastar toda la munición, amigo. Yo no sé si el juego está pensado como para que yo realmente pelee con todos ellos. O sea, yo voy a intentar aplicarle a salir corriendo. Siento que el Leon no es de esas igual. Como que el Leon no es el tipo de gente que sale corriendo, pero... Y no, efectivamente está complicado salir corriendo. Pero lo que podemos hacer es... A ver. Entiendo que atrás mío no hay nadie, ¿no? No. Ojo. Ojo porque me parece que... Salieron, pero medio que me perdieron. Como que dijeron, che, qué rápido que es Leon. Ah, igual me parece que... No hay mucho para hacer acá, ¿o no? No, mirá eso ahí, che. Esto está como para pegarle un tiro y que se caiga toda la caja esa, ¿puede ser? Vamos a testearlo. Pasa que esto que sean más, ¿viste? Porque si no son muy poquitos. Ah, me cago en tu vieja. Necesito más, necesito más, necesito más. Estos dos son muy pocos. Arre se van. Amigo, ¿por qué me dejan? ¿No me quieren? No son realmente fans de Resident Evil, me parece. Ningún fan de Resident Evil deja a Leon así, abandonado a su suerte. Tremenda patada, Leon. Quiero esperar que... ¿No se murió con la tremenda patada que le metí a ese? Uy, uy, este le dio de rebote. Y si le meto un... Ojo, bien, murieron 2, pero eran 38. Vine a ver un rato esos bíceps. Esos bíceps sabrosos. Claro, ese... ¿Qué onda? Para mí que eso ahí arriba lo puedo... Le decimos perro culo. Culorum culiatum. Después te mando un video y vas a entender. Ok. ¿Por qué se llama culo? Bueno. Mi pregunta es... Yo baiteo a los zombies, ¿no? Eran varios, ¿no?
No sé si yo estoy mal, pero sí son un montón. Me tengo que ir, pero no tanto como para que me pierdan. Tienen que venir por acá. 2 nada más vienen. ¿El resto? Acá viene más. Viene este con coso. Y acá, ¿puedo dispararle a esto y que caiga? Ah, buenísimo, no cae nada. ¡No! ¡Ah! Hay que afilar la cuestión. Me recago la caja esa del orto. Ah, cómo se van es impresionante, che. Bueno, quizá no tengo que matar a todos. No, bueno, no, bueno, no, bueno, no, bueno. Eso es trampa. Y ahora te vas, forro. ¿Por qué le di a este y no a este? ¿A este otro? Ahí está, ojo. Ahí va, truqui. Toma, para vos. ¿Lo golpeé? Oh, me cago en todo. Una bala menos. Pólvora pequeña. Hasta ahora te ha costado el juego. A mí me costó más de lo que me gustaría admitir. Se acumularon porque les dijiste que eran muy pocos. Claro, dije tipo... ¿Estos solos nomás? ¿Puedes dejar de tener tirarte estos pasos de baile? Porque es muy difícil pegarte un tiro en la cabeza cuando andás rompiendo la discoteca. Me cago en tu mamá. Grace me cuesta más que Leon. Leon es más tipo piumbi, piumbi, piumbi. Pero Grace estuvo picada. Porque Grace es más lenta, ¿viste? Como que le cuesta todo a Grace en la vida. Grace hasta respirar es un tema. ¿Y este? ¿Y este? Cálmenlo. Señor. No, bueno, ¿qué? Cualquiera, vos no me tocaste, no seas mentiroso. Está bueno. Si lo crees es medio boludita en medio, claro, porque somos generosos. Banco igual, yo entiendo que ella, bueno, nada. ¿Puedo meterle un hachazo por la espalda? Corre, corre, boluda, porque se repican. Se re enojan porque matamos a un amiguito de ellos. De pronto hay sentido de comunidad en los zombies, ¿viste? Como que matás a uno y dicen... No, bueno, ¿qué te pasa con Gerardo? ¿Pelotudo? Gerardo me miró mal. Más forro. ¡Oh! 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 Y este que cayó con tremendo garrote, amigo. Pará, ¿qué? Los zombies de pronto se hizo un garrote de cemento el enfermo este. Acá no les gusta porque estos son medio como alérgicos a la maquinaria. No sé en qué onda. Ah, bueno. Medio como que se escondía el chabón de pronto. Tremenda fatality. Fatal hizo más daño emocional que otra cosa. Claro, es más como para bajar el autoestima, ¿viste? ¿Sabes qué me hizo acordar un poco al Cronos? La parte donde empiezan a salir todos los zombies de la... Bueno, también el Resident Evil Village, pero el Cronos. Ah, acá estaba esto, claro, pasa que...
busted. I'll have to shoot it. ¿No hay nada de munición por acá? No. Sí había que venir, no había que... Claramente había algo para hacer acá. ¿No hay nada más para lootear? Che, qué poco. En un almacén podría haber algo más. Me hizo acordar a juego de terror, claro. Gerardo, un hijo de remil fruta. Re hater. Gerardo se merecía esa bala en la cara. Como para empezar. Ok, allá hay más loot. Bien, me sirve. Che, pero ¿era Resident Evil o Mortal Kombat? Es un crossover que hacen. Leon siempre quiso ser... ¡Ah! Leon siempre quiso ser personaje de Mortal Kombat. Y como nunca se le dio, dijo... ¡Pará! Sacado mental. Ah, bueno. Quería, tipo... Pero amigo, la reputa que te parió. Quiero subir, subo con F y tiro el ataque con F. Entonces no puedo, tipo, subir agua. ¿Por qué se escondía tanto en la tierra, no? Ah, porque se agarró... Ah, se craftea un arma el zombie. Agarra y dice tipo... Ah, listo, tengo un poquito de tierra. Tengo cemento. Tremendo garrote me hago. Arre, ¿cómo traspasó ese garrote tanta distancia? ¿Me explicás? Deja de craftearte armas. Quiso presumir su fleibilidad frente a los muertos. ¿Fleibilidad? El loco seguía sacando el garrote. ¿Cuántos garrotes tenías enterrados? Imagínate llamarte Gerardo ahora mismo. Y tenés nombre de zombie, güey. Oye, tranquila. Buenas, Odio, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Flexibilidad. Ah. Claro, Leon se tiró unas patadas ahí como para entrar en calor, ¿viste? Unas patadas a la nada misma. Ay, Diosito santo. Bien. ¿Y acá? ¿Y ahora? ¿Tenemos que tirarnos por acá? ¿Puede ser? ¿O acá? ¿Acá qué hay si me tiro? Nada. Y acá me tiro. Pero me cago en tu vieja. La puta madre. Forro, hijo de puta. Vení. Dale, F. ¿Por qué no puedo? Hola, está rebugueado esto. Fatality. To your house. What is the motherfucking fucker? Allá. ¡Ay! Ah, ok, está. ¡Oh! Buenardo. Buenardo y leviosa. No, bueno, cálmate. Ahí viene. Gerardo. No, bueno. No. ¿Qué haces? No me hagas enajenarme, hijo de remil puta. La importancia de la punta de fierro en los zapatos, exactamente. Para hacer concha estos zombies de porquería. Ah, me había dejado algo de loot ahí. Mira, no lo había visto. Bueno, vamos, de vuelta, subimos. Dejar de complicarme la vida.
Ok, esto se blande más de cerca. Zombie con 20 garrotes metidos en el orto. ¿Cómo sobrevive una planta ahí? Es que los zombies se le da muy bien la jardinería. Bueno. Imagínate morir, vuelto zombie, emerger del suelo y seguir trabajando. Me encanta cómo patea todo re sensual. Cada vez que leo a Leon pelear solo me llegan 2 palabras a la mente. Grace copia, sí. ¿Se murieron los peluqueros? Tiene el pelo re largo el zombie, claro. ¿Cómo sigue teniendo pelo? Es la pregunta. ¿No debería haberse le caído todo el pelo ya a este punto? Lo bien calculado que están estas estructuras como para que caiga ahí justito, ¿no? Oh. El pelo crece después de muertos. Los dientes... Claro, sí, pero se supone que pasaron ¿cuántos años de esto? Crece, pero también se cae. O no, se te queda el pelo muerto ahí atrofiado. No sé, para mí como que se debería caer, ¿no? Leon usaba alpargatas, no le salía tan bien, claro. Lo de Raccoon City fue en los 90. Si hubiese sido en 2015, los zombies tenían el peinado de Neymar. Ni idea del lore, no vi al principio. Usan Pantene cascote, claro. Entonces te protege el pelo incluso en un apocalipsis zombie. ¿Tenés miedo de quedarte pelado después, post-mortem? No te preocupes, con Pantene cascote eso no te va a pasar. Vas a ser el zombie más fashion de todos. Pantene. Porque tu versión zombie también lo vale. Ojo, sale esa publicidad. ¿Dónde está el bicho este? Ahí adentro me parece. Para pelo re seco. Shampoo de ortiga usan. Dale, ¿qué quiere decir al inicio del juego? No, bueno. Hizo acordar a Gerardo. Cecilia por ahí es medio boludita. Se tiran los proyectos. A ver el reel de Arca. Vamos a ver la reacción de Darka. ¿Este es tu perro culo? ¿Le dicen perro culo? Yo conozco a alguien que tose así cada mañana. No, bueno, urgente. Necesitamos... Sí y sí. A ver. No quiero aturdirme. See the lambada. I'll show you the lambada. ¡Ah! ¡Más tierni! You want to see the lambada? I'll show you the lambada. ¿Los mods duermen? ¿No les hace vapor, carito? Es muy tierno. You want to see the lambada? I'll show ¿Alguien más soñó con el trencito trepándose por las paredes de su casa? ¿No? No, bueno, Juanes. Tremendos pasos se tira. ¡Ay! Ahí lo veo. ¡Ah! Mirta, para. Mirta. Lo que corre. Comete esa, Mirta. No, bueno, Gabriela. Gabriela, no erres tantos tiros. Con José Patada le dicen, Leon hace mucho pilates y mucho estiramiento, entonces él tiene las patadas ahí frescas. Quiere lucir sus movimientos sensuales. Sensual, pa, que te clavo una patada, que te clavo una patada. Ya el departamento Cedarbrook, una llave para la puerta trasera, están en muy malas condiciones. Pero claro que te clavo una patada. Ah. Bad news, Sherry. This place is overrun with zombies. Esperábamos igual, ¿no? Ah, el misil, claro. Yeah, they should have. Pero se enterraron los zombies porque dijeron... merecemos un funeral digno. Y los zombies se metieron bajo tierra. Ay, me asusté. Mira qué bello, todo hecho concha. Temaiken. Corre lo mismo que Grace. ¿La zombie esa? No, bueno. No le falta ese respeto a Mirta, te pido. Grace corre menos.
Es viejo pero podrá funcionar con combustible. Consigue combustible, ok. Está re buena. Mira, Raccoon City Suburbs. Tremendo, amigo. ¿No quedaría más hecho concha? Bueno, está bien que no estamos en el lugar de la explosión. Estamos como... ¿Cargar el bug de las cintas ilimitadas? No, bueno. Insinué, Fefis. No tengo mucha munición. ¿Podremos craftear? Munición de pistola. Sí, señor. Munición de pistola. Yeah. Vamos a una triple hierba. Aquí llegó la triple hierba. Hierba mixta. Truqui. ¿Y esto qué? Ah, mira. Ok. Esto, Sruki. Me hago una yerba. Vamos a afilar esto. Tuki. Ah, no se rompe, se desafila. Ok, polilla. Hay muchas similitudes a The Last of Us. A The Last of Us y otros, ¿no? Siento que me hace acordar un poquito al Silent Hill que jugamos hace poco. Como así como la ciudad y... Llave del edificio no sé qué me hizo full acordar a Silent. Se acabó, me voy de aquí. Bueno, me voy a mimir. Tengan buen martes y descansen. Nos reímos el miércoles. Que vaya muy bien, Leon. Que descansen, tengas excelente martes. Que tengas buen miércoles también. Y nos vemos a la noche si andas por acá. Éxitos. Que vayan muy bien, Leon. Gracias por la buena ondis. León despertó un día y dijo: desde hoy uso hacha. Exactamente. Latam Experience completa. ¿No hay afiladores de cuchillos zombies? Tipo que anden en bicicleta y toquen la fina buena. El afilador ahí, tipo, pasa, te afila el hacha y se va. Y tienen que vivir de algo los zombies, ¿no? Hasta que escuches un chisme y se levante de ahí de la cama y venga... Corren más que Grace. Caiga ahí como tipo... Discúlpame, ¿que estaban hablando? No sé por qué sospecho que se viene un terrible bicho por acá. Porque el Leon siempre como... Fua, mirá. Como a Leon lo atacan todos los bichos mutantes que hay. Él usa el perfume atractor de bichos. Atractor, sí, no atrayente, atraidor. Bueno. Ojo, ¿y esto? Distribuidor. Es parte de un detonador. Distribuye adecuadamente señales de energía del detonador y al amplificador. Bien. Sherry, found the distributor. 2 more parts and I can jerry-rig the detonator for that gate. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? What are we looking? ¿En zombie? ¿Otros zombies? Opa. Relays over there, huh? That should be a fun trip. Siempre con el sentido del humor, Ryan. Busca a tu alrededor 1 de 3. Another BSAA camp. That should have the signal receiver. Y el tercero, where is it? No lo veo. No tengo ni idea. Busca a tu alrededor. Acá. ¿No? Por un batigancho este juego duraría 10 minutos. Amigo, no sé dónde está lo que me falta. ¿Allá hay una? Ah, 3 de 3, listo. Qué boluda. Buena, Germán, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Sospecho. Sospecho que algo va a salir mal, Leon. Podré usar tipo tuki. Igual no sé si voy a ir ahí realmente. Tengo que matar a esos zombies, como que se ven muy tentadores ahí, míralos. Tuki. Me marca acá que hay un...
Acá, sí, generadora de gasolina. Ok, bien. No gastes balas, sí, no, pero como que se ven muy tentadores, no digan que no. Ah, mirá, estoy acá nomás, para guardar. Mirá qué bien. Tengo servicio. Sururuyuruyuruy. Vamos a guardar. Yo me pondría a cambiar, olvídate. La pasás bomba ahí. Tuki, tuki, tuki. Acá, tuki, sí. Usa Axe Zombie Attraction. Claro, irresistible para los zombies. Sí, pero zombies, igual no sé si es la musiquita del inflador. Si te dicen 600 pesos y después son 6.000 y vos escuchaste mal, hasta que escuches un chisme, ¿cómo? Me hicieron eso con cordones. ¿Cómo? A mí una vez me hicieron eso con Hypnos 18, 9.000 créditos. Vamos. ¿Esto qué es? Pistola precisa y potente. El silenciador incorporado reduce el sonido de los disparos. Comparar armas. A ver. Arma seleccionada. Tiene... Armas en tu poder, arma seleccionada. ¿Tiene más potencia? Podemos mejorarla más. Tiene más estabilidad. Misma potencia. Menos estabilidad tiene la mía. Menos precisión. Ok. Sururuyuruyuruy. Estiri Rebo 3-1. Todo bien, gracias, Sister Manero, Germán. Subfusil ligero, compacto y con armazón de polímero. Tiene una buena cadencia y causa un daño importante. Con una culata mejora la precisión. Chaleco antibalas. Reduce levemente el daño. Es eficaz contra explosiones y disparos, pero no sirve si su realidad está en cero. Se repara en la caja de provisiones. Mejora de maletín. Inyector. Munición de pistola. Cartucho de escopeta. Munición. Truqui, truqui, truqui. Podemos mejorar también, ¿no? Claro, pasa que no sé si me conviene mejorar esto teniendo en cuenta que puedo comprar esta otra. ¿No? Pistola automática, pistola precisa y potente. Igual esta está silenciada. El día que tenga una hija le pondré Stiri Rebo 3-1. Es un buen nombre. Stiri. Es como Siri, pero Stiri. Bueno. Quería pedirle algo a tus moderadores. ¿Qué cosa, Germán? ¿A mis moderadores? Dice 3 de 3. Me costó el ven, ok. Bueno. Y esto es para vender. No sé qué comprar. Tengo poco dinero. Y el mundo es dinero. Comparar, ¿cómo era? R. 9 máximo 15. La cantidad de balas que puede tener adentro. Cadencia puede tener más... Ok. Más recarga. Más estabilidad, más precisión. Menos potencia. No sé qué conviene, la verdad. Estoy agendame una reunión. Y mi hija al lado no tanto, claro, es como medio autoasistente. Y hoy no nos paga tanto. Plata no tenemos. Que me den timeout por la ayuda de ayer. No, bueno, Germán se quería autoflagelar. No sé la verdad. Chaleco antibalas no estaría mal, la verdad. Reduce realmente el daño. O la pistola. Pasa que, viste, me conviene realmente esta pistola. Siento que es medio... Más potencia tiene. Vamos a comprarla, ya fue. Yo la compro porque puedo. Compro un objeto en la caja de provisiones. ¿Puedo vender esta ahora? ¿Tiene una mejora? ¿Esta tiene una mejora o no? ¿Darle la mejora esta? Pieza diseñada para el editor. Ah, es para esta, ok. Pieza adicional de la Silencer 9. Permite apuntar más rápido y disparar con mayor precisión. Ok. Lo puedo comprar para mejorarle la potencia. El moderador de... Pará. ¿Esto tiene pieza entonces? Sí, tiene una, ok. Pieza adicional. Un moderador del ruido adicional permite un disparo casi silencioso, pero me da más potencia también. Aumenta la potencia de fuego. Pará. Desequipar, acá. Entonces le doy a esta, Shruki, equipar.
Comprar 3000. Más munición implica menos recarga. No me digas. Fácil manejo. Pieza adicional permite apuntar más rápido y disparar con mayor precisión. Eso me gusta. Ya fue, vamos a comprar. Tuki. Tuki. ¿Y puedo comprar esto? No tengo plata. Me cago en todo. A mí no me importa el dinero. Bueno, voy a guardar la Alligator. No sé si la vendo. La vendo. En serio, solo de 7 segundos, Germán. ¿Por qué quieres martirizarte? Siento que es medio... Es medio que Garela. No sé, Capi, no me preguntes. No había nada ahí, güey. Hay que venderla, ¿no? Hay que calmarla, güey. Alligator, snap. Vamos a venderla. 1000 pesitos nomás, amigo, pero... Para, ¿pierdo las balas que tengo equipadas en la pistola? It's a good question, that one. Eso rápido. Vamos a poner Tuki. A ver. No me gusta que tenga esta milita igual. Tanta milita. Tengo lo que yo más quiero. La voy a vender. A la mierda todo. 1000 créditos no es mucho igual, ¿eh? Por las dudas. Ya veo que no me gusta la nueva arma. La vamos a guardar nomás. ¿Dónde se guardaba? No me olvidé. Tenía un cofre. ¿Dónde era el cofre? Yo tenía un cofre por acá. ¿Dónde era el cofre? Me cago en todo. Caja de provincias, contenedor. No. ¿Dónde era para guardar cosas? ¿No tengo para guardar cosas? Leon no tiene... Leon no tiene cajones o no tiene un inventario gigante nomás. ¿Tiene cajones? Bueno, no sé. Saberlo ya te exonera. No, bueno. No es para tanto. Falta un buhonero a un duque, sí. La IA le sacó el trabajo. Ya fue. ¿Qué tiene colgado en la pistola? Un amuleto, Audax. Es un amuletito que es como una cerveza, creo, si no me equivoco. Una cervecita. Bueno, tengo planta, tengo coso, el distribuidor. Posta que no tengo... ¿Y esto? Dispositivo que registra los datos de combate. Ah, cierto. Bueno. No sé, voy a guardar de vuelta. Creo que esa mira en primera persona se puede apagar en opciones. Y puede ser porque me cambia bastante, ¿no? La cuestión. Como que de pronto, viste... Me dijeron eso hoy, pero no lo he probado, pero a mí se me hace molesto. Y eso un poco como que de pronto me cambias toda la jugabilidad, juego. ¿Qué onda? ¿Por qué? A ver, pero en opciones ¿dónde? 100% real, no fake, un link mega. A mí me sacó el trabajo la guía. Gracias, Carito, por la lurqueación. Se agradece mucho el aguante. ¿Será que puedo, a ver, dar acceso? Miras. ¡Ah! ¿Le saqué la mira? Bueno, le saqué la mira. ¿Pero sigue haciendo el mismo daño y todo el arma? Sí, ¿no? A ver. Pongo la mira. Ah, no, tiene más precisión con la mira. Hija de puta. Claro, con la mira como que estoy siempre... La mira se la saca al mismo lugar donde personalizas el arma. Pero si se la saco me saca precisión. Mira, como que vengo acá y abajo dice precisión, ¿ves? Si selecciono mira, Tuki. Se la saco. ¡Ah! Me baja un montón la precisión. Miras, se la pongo, Tuki. Sube un montón la precisión. La pregunta es, ¿será que puedo configurar para que no se vea, pero que igual sí esté? Leon gana guita matando zombies y Graciela tiene que andar buscando monedas debajo de los sillones. ¿Acaso recién él trata de mandarnos un mensaje sobre la brecha salarial de género? ¿Sobre las tareas que tiene que hacer cada uno? Una tiene que buscar abajo de los sillones porque tiene que limpiar la casa y el otro tiene que salir a cazar porque son cazadores natos que tienen que tener la comida a la casa. Bueno. Te vuelta de carnero y flap. Te fuiste por el agujero, ¿no? Bueno, ¿qué? Buenas, Dante, ¿cómo andas? ¿Estoy bien? A ver. Silencer. Silencio. Desequipa. No sé si... Esta es la mira, ¿no? Sí. This is the mir. ¡Ah! ¿La desequipé? No la desequipé. No sé, la verdad. Quizá el juego quiere que te jodas. En opciones, controles y apagás perspectiva de cámara. A ver, opciones.
Controles. Tipo. Asistencia al apuntar. No. Desacción de mira. Perspectiva de mira de punto. Ah. A ver, ahí está. Sí, mira. Sí, está muy bien. Very well. Excelente servicio, Marcus. ¿No conoces el tema? No conozco, no. Lee la carpincha. ¿Qué dijo la carpincha? Temazo, dijo. Güey. Eso dijo, ¿lo leí o no? ¿Acaso le dicen lenta Grace porque es mujer? Claro que sí, obviamente. Le cuesta porque es mujer. ¿Llave de qué conseguía de los apartamentos? ¿Dónde son esos apartamentos? Bomba. Bomba para bailar. Esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Y así. ¿Por acá yo me mandé? Ah, no, está cerrado. Es rebaitera esa puerta. Una mano en la cabeza. Movimiento sepsi. Y ahora empieza a menear. No conozco el tema que canta Gaby, no, bueno. No me vas a comparar. Esa. Cartuchos de escopeta. Y acá, no sé, no. Miren, como que está pasado de merca. Como que tiene mucha energía y de pronto corre como full tosco de lo enérgico que es. Como que él está para una maratón constantemente. Yo tipo, bueno, calmate, Leon, o sea. Como que Grace corre como una tortuga dopada y Leon corre como un conejo falopeado. Pero para mí, para más energía, güey. No tiene término medio. Me siento viejo cuando escucho canciones que sonaban cuando era chico y recuerdo mi infancia en sepia. El tiempo pasa. Para todos. Bueno, supongo que tengo que ir para allá. Buenas, Lona, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? A ver, si puedo tirar la sigilosa. ¿Puedo aplicar los movimientos ninja? El ninja style. Ninja style is back. ¿Qué? Who's back? Back again. Ninja is back. Sigilate. Get who's back. 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 Banana. Perdón. Tururu. La chavana podía ir corriendo con Leon, pero elegía sigilear. Es que... ¿qué onda? ¿No puedo ir por acá? ¿Qué? Está todo roto de pronto, amigo. Loco, ¿para esto pago mis impuestos? Concha tu vieja. Pero yo no vine de ahí. No sé dónde tengo que ir. That is closed. That is closed. ¿Y acá fui? Depósito logístico. Me parece que ahí no fui o no. De ahí vine. Ok, para todo que para allá entonces. Algo está pasando en la municipalidad con la plata. Sí, no, están robando a dos manos. La robación que manejan. A ver, ¿la puerta qué onda, che? Nope. This door is located. And... ah, pará, quizás. Acá, mirá, acá. Acá. Toma. Truqui. Ya, la llave que agarramos, gente. Che, ¿no recortaron una bomba nuclear en Raccoon o solo una bomba? ¿Importa qué tipo de bomba? La cuestión es que tremenda fiesta se armó acá, güey. No, I don't know. Ajá. La granadation. Granadation y maletiation. ¿Y por acá puedo subir? ¿Puedo hacer parkour? ¡Parkour! No. Haciendo sentadillas, lío, porque tiene que mantener, viste, la edad. Hay que mantener esas piernas. Tururú. Siento que va a haber un zombie y quiero meterle la sigilosa 3000. ¿Por qué como que está como hablando por teléfono? No entiendo. Ah, agarra la linterna. Yo digo, ¿por qué de pronto está tipo contestando un llamado ahí? No recuerdo, tiraron, porque si es nuclear no tendría que tener, no tendría que haber radiación y pasaron varios años igual.
estás riendo, a Infefis a veces le agarra como que no quiere ser más argentino y tira de esas, güey. Hola, munición de... Ah, de la Requiem. No tengo tanta vida, che, a todo esto. Como un cohete con un ancla. ¿Un cohete con un ancla? ¿Cosa? Che, me estoy mirando de vuelta. Tantos años pasando malos ratos, quedó con un tic nervioso. Leon. ¿Por qué agarra y hace así o qué? O por la sentadilla. Tururum. En ocasiones Gaby hace preguntas retóricas. No, mentira. Yo siempre quiero que me spoile. No, mentira. Mentira. Con eso no se jode. Tururu. Garage subterráneo. Hola. Ven acá. Esa sería Grace. Zombies, estoy acá. Cómanme la jeta. Ay. León que anda con toda, pero como frenado. Ah. León... Es que León le tomó 3 speed con vodka, entonces está como acelerado, pero al mismo tiempo ataques con sigilo. Mira, enemigos distraídos con... Sí. I know. Distraídos, no sé si está distraído. Está en una este. Módulo de seguimiento común. Dispositivo con datos de combate almacenados. Se puede canjear. ¡Eh! Bien ahí. Me dieron puntinis. Puntinis. Gratis. Puntinis. ¿Qué le pintaba de pronto cantar esa canción? Bueno, qué sé yo, no sé. Voy a venir a esta habitación a ver si hay algo. El ataque de sigilo no tienen nada. Alto mazazo le pegó. Es sigilo porque... Porque el zombie no te ve venir, pero en el momento en que le golpeas ya tipo se va todo el sigilo. Entonces, sigilo para un solo uso. Un solo zombie. Después F. Truqui. En alguna de estas cosas va a haber un zombie, estoy segura. Como en el Resident Evil 2. En todos los Resident Evil en algún momento vos abrís uno de estos placarcitos. Estos, ¿cómo se llaman? Lockers, y hay un zombie. La pregunta es ¿cuándo? Y cuando suceda seguramente no me la espere y me cague toda. Pero bueno. A ver, podríamos consumirnos una plantita igual. Estoy como... Me gusta que me dice la cantidad de vida. Mucho mejor jugar con Leon, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Puede combinarse. Podemos combinarla. Me voy a esperar a perder un poco más de vida y me curo ahí directamente. Gente del País de la Plata. ¿Un mate de calabaza es muy complicado de cuidar o mejor uno de madera de algarrobo? A mí el mate de calabaza me da paja porque se te puede honguear y toda la cosa, ¿vio? Acá hay agua, che. Me don't like. Don't like. Y planta de cloacas. El tema es que yo me meto ahí adentro y cómo sé que no me agarra un zombie. Que está acuático. En Resident Evil Village había un montón de zombies acuáticos. Yo uso mate de cerámica porque requiere menos mantenimiento. Lo puedes dejar sucio un montón de tiempo y no se te va a armar hongo ni nada. El de calabaza, eso tenés que medio que limpiarlo después de usarlo porque si no... engendrás un nuevo tipo de ébola ahí. Para mí. Que va a levantar su zombie. Del agua. Para hacer concha. Bueno, bueno. Tanto que eso no acontezca. Lugares de almacenamiento de baterías. A todo el personal. Cuando una batería se agota, pueden conseguir una nueva en la planta de cloacas o en el garage subterráneo. Gracias por la data que necesitamos claramente. Consigue las baterías. 0 de 2. Ok. ¿Cómo que sin lavar varios días? Bueno, no sé si varios días. Igual sí me ha pasado dejarlo un viernes y lavarlo un domingo. No les voy a decir que no. No pasa nada con la cerámica, chicos, se lava. Tampoco le llegan a salir hongos al mate. Se queda ahí un cachito. Si le dejas mucho tiempo, sí, pero no. La montañita es real, sí. Qué sucia, Gaby. ¿Tironeó? No. No sé, no. Creo.
Ok, acá es para pasar al otro lado, pero no quiero pasar al otro lado. Ay, tengo toda la planta de cloaca. Ah, bueno, acá hay una batería y acá hay otra, así que tengo que ir a ambos lados. Vamos a este lado primero, aunque esta parte con agua no me gusta nada. Che, voy a hacer un pis porque me estoy medio meando y no quiero pasarla mal. Hay un montón de agua acá y caminar por el agua es como que es un constante recordatorio de que tengo pis atrofiada en la vejiga. En la uretra ya directamente. Está ahí como que libero un cachito y me meo encima, así que... Dejo el matienzo. Saben que yo critico mucho esta yerba, ¿no? Pero desde que estoy tomando esta yerba me tomo un litro entero de mate. No sé si está tan bueno eso porque creo que tiene más cafeína. O sea, como que en total consumo más cafeína. Pero como es más suave, tomo más tipo tuki, 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 tomo más. No sé si está tan bueno. Como que la consumís más porque es más suave. Ojo, quizás la estrategia. Fue mi conexión, ok. Creo que no. Toma un poco más para aprovechar el viaje. Y no está mal, ¿no? La verdad. Porque es agua, decís. Me meo más, tomo más. Si tomás más mate, es más diurético, entonces te deshidratás más, güey. Consumís más yerba. Ojo. Porque es agua, digo, ¿qué cosa? ¿Que me meo por el juego? Claro, estoy caminando entre agua, ¿o qué decís? Ahí vengo, gente, voy a hacer un chichi. ¡La reputa que te parió! ¡La puta que te parió! ¡Corre, corre, Gabriel! ¡La reputa que te parió! Yo lo festejaba con un amigo, lo festejamos como 6 años juntos. Después se me fue y no lo festejé más. Tal vez una juntada con 2 o 3 amigos. Es lindo con lo justo. Pero se te fue... Bueno, tampoco quiero profundizar. Pero sí, muchas veces cuando uno tiene esas como cosas, viste, ahí asociadas y después eso cambia, es como... Bueno, es la vida misma, ¿no? Cuanto más siento que vas viviendo, más recuerdos asociados a cosas tenés, ¿no? Es la experiencia misma de vivir, güey. Otra provincia. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Liaron. La reputa madre, liaron. Todo el drama, yo me imaginé. Hace una videollamada, liaron. Buenas, peluca. ¿Quién murió? ¡No! ¡Ay, quise activar el coso auxilio! ¡Actívenlo! ¡Que se vaya! ¡Vamos el camión, chicos! ¡El camión! Vení. ¡Activen el camión, por Dios! ¡Por Dios! Venga, ese ácido fólico. Ah, está con la alarma esa, por Dios. Por Dios, hoy tomé vitamina D a la mañana también. Estoy full empastillada, chicos, ¿se nota? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué demonios Tiro está hecho un... Se convirtió en perro, Tiro. Había un ítem más abajo. Me consumí la vida. ¡Uy, no! ¡No, la plata! No. No, me estás jodiendo, boludo. Otra vez. Hay que estar atentos, chicos. Ya fue, yo me suicido, chicos. Chao. Uy. De nuestro pueblo natal, güey. Nuestro pueblo natal tenía como un... Le había puesto como una cosa de control mental en la cabeza a un bichito que estaba con magia de no sé qué garcha. Y nos mandaron a averiguar qué onda es. La cuestión es que tenemos bichitos, vamos por ahí matando bichitos malos y limpiando la corrupción del mundo en todas las formas en las que aparece. Algo así, ¿se entendió? Me parece que estuvo clarísimo como lo expliqué.
Tengo miedo. Dice que es loot, pero esto es loot de verdad. ¡No! ¿Te agarró? ¿Te agarró? No, no me agarró. Vení para acá, vení. Hasta el punto de extracción. Sí, muévete. ¿Qué movete? Yo estoy acá en el rincón, no me pienso sacar a esa señora, movela. Me cago en todo, Gabriela. Vengan a ver la muñeca, gran idea, Vení a... Hola, me cago en todo, Gabriela. ¿Qué juego era ese que salió recién? Medio RPG pixelado. El Critter Keeper, Criature Keeper. Es un jueguito donde tenés como unos bichitos. Está divertido, está lindo. Te tiene unas reflexiones de pronto que decís tipo, pará, jueguito, yo estaba tomando unos mates y de pronto me venís con la verdad de la vida. Está lindo. No lo terminé de entender mucho yo. No, o sea, las mecánicas no las terminé de explotar como corresponde, pero estaba muy bueno. Pobre Gaby, la pasó mal. Siempre la pasó mal, no, bueno, esa sí la víctima. Sabía que había hecho ese comando. Se queja y sigue tomando, pero porque yo otra vez de Arca me quejé del sabor de esta yerba. Dije que esta yerba era muy suave, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero la realidad es que es muy suave, pero ¿qué pasa? Claro, como es tan suave, como que tomo mucho más. Entonces, ajá. Yo la bardeé, pero al final terminé consumiendo mucho más. Además que me parece que tiene como bastante café. Pero ahí me termina despertando más todavía. No me gustan estas zonas así con agua. En todo Resident Evil hay una zona con agua y bichos. I don't like it. ¿Qué ya recomendás? Yo tomo Playadito para el día a día y la Merced cuando encuentro. Playadito es la más popular acá en la Argentina según datos que nos han pasado. Playadito está buena. La Merced, a mí me gusta la Merced de campo. Está buena también, pero para mí la Merced tenés que tamizar sí o sí porque tiene mucho polvillo. ¿Qué yerba recomiendo? A mí me gustó Abuelas y Santas. Abuelas y... Esa no la vas a conseguir en Chile igual ni a palos. Es una que... Una que viene con hierbas, viene con un poquito de menta y cosas, pero es muy suave. O sea, no es esas hierbas que... A mí no me gustan las hierbas con hierbas en general, pero esa es como suave, pero tiene un gusto, un toque refrescante de la menta y demás que está muy bueno para mí. Tremendo, amigo. Dame todo el juego con Leon. Difícil. Las buenas y santas es difícil de conseguir, ¿sí? En realidad es buenas y santas. Escuché abuelas y santas. Busqué eso y me salió algo nada que ver. No, buenas. Es que yo le digo abuelas y santas, pero es buenas y santas en realidad. Buenas y santas. Busqué buenas y santas y la encontré acá. Posta, bueno, esa me gustó a mí. Si te gustan las hierbas suaves... Y que tenga un poquito de hierbita, un poquito de mentita y un poquito, pero chill, es suave. No es tipo así como que te estás tomando un té de boldo de pronto. Porque esas no me gustan a mí. Por ahí a vos sí. No ese es el caso. Las cajas de madera siento que las van a cagar rompiendo y va a saltar el zombie en la cara. ¿Tiene otro? Es como ruido a zombie, pero... Ah, está allá atrás, míralo. No, bueno. No, bueno. Qué tramposos. Qué tramposas. Tramposos que son. No, no, pero corre la concha de tu vieja.
No le puedo echar la culpa al arma ahora, ¿eh? Full yo manqueando. No, corre, corre, Link, la puta madre. ¿Y este dónde salió, amigo? Ay. Chabón, ¿de arre? ¿De dónde salió? ¿De dónde? Lo otro que he visto un montón. ¿De dónde salió ese? Roberto de Impaler te agarró. Sí, amigo, no sé dónde salió. Se comió un choripán en mal estado ese. Busqué con coco, probé a alguien. La otra vez vi un rico que tomaban con coco y me llamó la atención. No, no probé. Se comió un choripán. El otro que he visto un montón son unas bombillas súper planas. Acá usamos unas que parecen cucharas con agujeros o con resortes. Unas... Ah, he probado de esas. Yo prefiero las planas. Bueno, solo paso a saludar. No estoy viendo ninguna. Dale, Ursa, que gracias por la saludación. Se va a dar ese mate. Y que vaya muy bien, Ursa. Que tengas excelente noche. Unos cuantos requetazos hicieron esos zombies. Zombies, son zombies hongueados. Creo que aprovecharé mi viaje a Argentina lo más que pueda. Juan Carlos Brochet. Yo tomaba con coco, me re gustaron. También le ponía hebres de té. Yo no soy tanto del té. Muchas gracias por el lurkeito, Ursa. Se agradece un montón el aguante. Los zombies. Pasa que... de pronto... Ah, bueno, ese que está ahí full de frente, ¿qué onda? A ver, póngase de espaldas, por favor. Ay, ¿he visto ese? Ah, este me parece que es el que dejé ido acá, ¿o no? Vamos a matar a este primero. Así digo, cuando me levanto tengo mal aliento. Tengo zombie, no, bueno. Es buena igual. ¡Ay, no! ¿Qué hace este ya acá? ¿Moriste? Moriste. Parece el Lady Gaga ese. La pasa que ahí atrás hay más amiguitos. Se acabó, me voy de aquí. Me voy al sobre que pintó el zombie. Dale, que descansen, Pepe, que vaya muy bien. Éxitos, que tengas buen martes. Tu mejor día de la semana. Que disfrutes de mucho laburo. No, mentira. Que sea leve. Éxitos y gracias por buena onda. Dice Pepe, que vaya bien. No puedo, tipo, mover esta plaqueta porque acá como que está para abrir eso, dice. Ah, bueno. Volví para dejar esto. ¿Qué es eso? Pásenla linda, que descansen. Lo que no me gustó del juego es que copia el recurso de Last of Us. Primero con el gordo de la iglesia y después esta escena de Raccoon. Gordo de la iglesia. ¿Por qué decís que copió el formato Last of Us? Por el gordo grande con más chiquititos, decís. Pero el Resident siempre tuvo bichos más... no sé. Sí, esta parte... Igual banco, esta parte de la ciudad me gusta. Sí, le va a encantar el videito si canjean en VR. Si no, lo puedes dejar en Discord y se ve a posteriori. Off stream, en algún momento ahí chusmeamos. También es una opción.
Banco toda la parte... Munición de ametralladora, no tengo ametralladora, amigo, no compré la ametralladora. Banco la parte más acción con Leon, la verdad, porque Grace... Son dos experiencias diferentes, igual no sé qué. Me gusta la combinación, sinceramente. Siento que es una buena... Un buen equilibrio. The best of both worlds, güey. Medio Hannah Montana, arre. Para mí hay un zombie acá adentro, ¿eh? Y obviamente. Obviously, que obviously. Por el Outer Guardian Flon. Esta parte es sótano con vehículos y medio inundado. Tenía mucho más recursos para usar y explotar. Si no, me diría el Resident Evil 6. El Resident Evil 6 no lo jugué. Masterizado el Action Horror y el Survival Horror balanceados. Mira, a mí me parece que está muy bueno, la verdad. El equilibrio entre los dos estilos me parece que está muy bueno. Como que en un principio jugás más con Grace, ¿no? Porque como que... Leon medio que brilla por su ausencia en el principio, pero... Ahora toda esta parte más leonesca, banco fuerte. Como tiene pinta que es una parte un poco más... Más larga. Porque bueno, estamos como más exploración y coso. Y banco fuertemente. Difícil mirar el 6 porque no sé un carajo. No jugué el 6, pero no he escuchado tan buenas cosas del 6, la verdad. ¿Vos decís que está bueno? ¿Dónde está el zombie? Lo escucho. Ahí está. ¿Dónde está el zombie? Acá está. No tengo balas. ¿Por qué no tengo balas? Yo no tengo. Me encanta cómo les pega patadas Leon. O sea, es medio cualquiera, ¿no? Medio falopa, pero banco. Me gusta la acción patadesca de Leon. Que haya vuelto la acción patadesca. It is everything that is alright with this game. And the franchise. Franchise es el queso de Fran, pues. No, la queso tiene Fran. Mucho al público le gusta el 6, aunque es más Resident Evil que el 7 y el 8. No. A ver, el 7 y el 8... bueno, el 7 no lo jugué. El 8 me gustó mucho. O sea, me pareció muy divertido, entretenido todo. No sé si banco tanto como... Me gustan más estos Resident Evil más zombiescos y qué sé yo. Banco más esta temática. Que el... Quizá como que se fue medio con los hombres lobo y medio mucha falopa, ¿no? Los otros Residents. Entiendo que viene la gente que dice Biohazard, siempre hablaron de armas genéticas y todo lo que quieras, pero es bastante falopa. Pero es divertido, no vamos a negar que es divertido, es entretenido. Tiene muy buenos escenarios. Very entertaining. Bueno, entonces vamos a cambiar a... Metí un... Y bueno, no tengo munición, amigo, discúlpame. Ahora sí. Ahora sí. No, no tengo balas, perdón. Vamos a craftear balas. Munición, cartucho de escopeta, munición de rifle. No, no tenemos munición de pistola, I'm sorry. Igual no soy fan de la cámara en primera persona, para nada. A mí para el horror de... ahora sí podemos. Para el horror, el terror con... Ah, no, ¿qué me falta? Ah, pólvora, me cago en la pólvora. Para el terror con Grace banco mucho. Como que me gusta un poco el equilibrio de ambas. No, para el Leon la acción no me parece que en primera persona no... Me parece que está muy bien en la tercera persona. Sobre todo porque tipo, todas las patadas, toda la acción que tiene el Leon, como que re es para... Un jueguito de acción para mí va a tercera persona. Más terror es primera. A mí está muy bien así. Bueno, de hecho... O sea, por eso lo juego así, porque me gusta como Grace en primera y Leon en tercera, como que siento que está muy bien logrado. Están muy bien logradas ambas partes, ambas como... Siente muy bien, aparte, lo que siente cada personaje.
Leon es un pecho peludo que va a ir a plantarse. Grace está llorando de acá para allá, lo cual es completamente lógico, porque es una chabona que sin comerla ni beberla termina ahí. Acá es donde bajé, ¿no? Sí, ok, vamos para allá entonces. No tengo balas. I don't have balations. Ah, pero tenemos el The Other Pistol, que no la guardé, que tiene balas todavía, así que... Regresé, me tocó ser adulto. Ya vuelvo a ser mongolo, no, como con mongolo. ¿Cómo andas, Blue? Bienvenido nuevamente. Me marea un poco la primera persona y sí. A ver, si te soy sincera, como soy medio cagona, me gusta más. Bueno, Gabriela. Bueno, Gabriela. El chabón ni se dio por aludido, ¿entendés? Porque... manqué tanto que el chabón dijo... Another thing butterfly. No, bueno, Gabriela, no manqué eso así, por favor, te pido. I'm asking you to not manquate like that. Si vamos a manquear de esa manera, ¿viste? No, bueno, corre, Gabriela, corre. Necesito balas, amigo, necesito balas. No quiero gastar balas con esta gente, de este tipo con esta gente. Bueno. ¿Vienen por este lado, quizás? No, vienen por acá. ¿Pero dónde está? Es la pregunta. Ahora Ardem. Ahí está. ¡No! ¡Ah! Cansala. ¡Suruki! Se metió abajo. Ah, se sacó un... What is it? Manera de manquear con esta pistola. A ver. ¡No, no! ¡Recargues esta! Ay, Dios. No recargues esa otra pistola, te pido. Dios. Cárgame esta. ¿Esto me recuerda a Me Cago? No, Luana, no. Buenas, William. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Dónde está? ¿Escuchó un bicho? ¿Puede ser? No, no hay nada acá. Bueno, no hay nada más. Bueno, bien, nos vamos. Ah, acá hay algo, mira. Ah, ¿pero qué es? Ah, pólvora. Bien ahí. ¡Yay! Podemos craftear balas. Vale la pena volver. Valió la pena volver. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Abrí todo lo que podía abrir, ¿no? Todo bien. Usted todo bien, William, por suerte. Acá. Matando zombies, muriendo en el proceso. Está bien, vamos. Terrible Nemesis. Claro, pasa que encima Grace no era un agente de campo y encima le tocó ese jefe que le mandó a la guerra con un tenedor prácticamente. Sí, 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 no. Lo de Grace es completamente comprensible que esté así que sea así de lela, digamos. Entonces, por eso es terror, por eso funciona el terror, porque el personaje te lo transmite, el personaje tiene movilidad reducida, todo. Como el personaje realmente... Pues no tengo espacio. Su fusil desarrollado en la década de 1950 le falta precisión, pero tiene mucha capacidad, por lo que es apto para disparar ráfagas continuas. ¿Para cuándo un Resident Evil en segunda persona? Donde veamos al protagonista de frente. No, bueno. Eras el zombie. Pronto, si el juego fuera en primera persona, la primera mitad para ambos. Y la segunda mitad en tercera persona para ambos. Lo puedes hacer si quieres, Marcus.
A mí me pasaba mucho eso con los juegos nuevos de Wolfenstein. Con otros no me pasaba, no sé por qué. A mí de Cyberpunk, cuando arranqué Cyberpunk, la primera persona me mareaba un poco. No culpa mis ojos. Cuando leo se me mezclan las palabras y antes no me pasaba. Y la edad, gente, pues. ¿Para cuándo tiene discapacidad? No, bueno, tampoco. El lugar donde ocurrió uno de los mayores traumas de su vida encima. Sí, no, es cualquiera. Es cualquiera que Grace vaya sola ahí, la verdad, pero bueno. Por el bien de la trama lo aceptamos. Me da una bronca los juegos de primera persona. Yo no soy tan fan de la primera persona, pero entiendo... Es más inmersivo, es otra experiencia. Ahí está, lo agarramos bien. Munición de pistola. Vamos con esto. Así nos sacamos encima además un par de espacios en inventario. Acá se va a redesconchar, me parece, cuando saque la batería. Espero que no, porque se acaba de desconchar un montón, o sea. Sururururum. Debería haber vendido el Alligator Snapper, la verdad. Me ocupa mucho espacio. Tururus. Pólvora. ¿Y por qué no puedo craftear? Ah, la pólvora grande es para cartuchos de escopeta. Taraiza. Munición de pistola. Munición de ametralladora. Requiere pólvora pequeña, ¿o no? Y vamos a hacer cartucho de escopeta porque podemos. Así me saco un poco de pólvora. Ahí está bien. Ahora tenemos un poquito más de espacio de inventario. A ver nuestra nueva Armuski. No, pará. Ahí, vamos ahí, Suruki. A ver. Como para situaciones de emergencia. Un llamado de emergencia, baby. Hay una escalera ahí, mira, ¿dónde va esto? Para volver, supongo, ¿no? Para lootear algo. Para volver. Tanto vas a refunfuñar, Lion. Vamos. Agarramos esto. Sí, la experiencia de la epilepsia. Para mí. Claro, entiendo que medio que no es lo más mejor, ¿no? Pero generalmente suelen tener... Bueno, Cyberpunk, por ejemplo, tiene un mod para tercera persona. Ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor, exactamente. Tiene la cura del jamón. Se va a levantar el zombie, hijo de puta. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta pena. Vamos, esa munición de pistola. Denme munición de pistola, por favor. Necesito cargar mi pistola. Necesito tener la pistola siempre ready for the action. Pistoleamos para todos lados. ¿La llama pajarito la probaron? Creo que no la probé la pajarito, pero creo que han dicho cosas buenas. No recuerdo. Me suena que sí. ¿Por ahí estoy inventando? Puede ser. Soy medio inventora yo. Pues. Inventirosa. Es una mezcla entre que miento e invento. Pues. ¿Qué es este símbolo acá? Receptor de señal. Pero no está acá. O sí, no sé. Bueno, sí. No la probé. Me gustaría tener una PC para que me corra el juego y tener plata para comprarlo y probar si aún funciona la estrategia de Resident Evil 4. ¿Qué estrategia, William? Probé la natura hace poco, me gustó. Y mira la mañanita, pero como no. Bueno, la mañanita no está tan mal. La mañanita no tiene mucho polvo. O sea, tiene un poco, pero no tiene tanto polvo. Y conserva bastante el sabor, no se lava rápido. Y no cae pesada. No, es una buena opción. Yo la probé cuando me fui a redactado. Y no había yerba y había la mañanita compré. Bastante bien, la verdad. No me podía quejar. Cuando es impala es más fuerte, ¿verdad? Creo que sí, no, desconozco. Para ser una persona que consume tanto mate, la verdad que siento que deberías tener esa respuesta y no la tengo. Me estás haciendo quedar mal, gente. Te pido por favor, gente. Tiro en la pierna y cuando se agacha...
Meterle una hermosa patada giratoria en la cabeza. Es la estrategia más usada en el 4. Bueno, sí, podés... Patada giratoria guacha también. Espacio para manivela, alright. Pero... Una Bandix. Yo voy a los tiros, yo. To the Tears. Eso te puede funcionar para pocos zombies, pero cuando hay muchos es una Bandix. Mi especialidad es hacer quedar mal a la gente, partiendo por mí. Es como que compartís la experiencia chentística con el mundo. Voy agachadita por si puedo matar a algunos sigilosamente, la verdad es que... Ah, bueno, siento que la parte más... Si no habían tantos zombies y acá hay muchos zombies también, es una hija de putada. Bueno, sí, acá van a haber muchos zombies. Lo huelo. ¿Huelen eso? Es el olor de la cantidad de zombies que van a ver. No entré por ahí, che. Por ahí podía ir por ahí. A ver, vamos a probar. Seguramente no. Pero vamos a probarlo porque está descartado. Quien chusmea, lo que decía. Tiene pinta que, claro, obviamente, it's locked. Impresionante. Lo que sé de plantas de residuos cloacales, ¿no? Tengo un máster en esto. Allá está el fusible, míralo. ¿Le pegas una patadita en la escalera? No. Acá se va a picar. Sí, se llama empatía. Claro, vos crees que todos seamos vos, güey. Empaticemos con la experiencia chentística. La Amanda, ¿qué tal? A mí me gustó, es más fuertecita, pero está buena. Yo la Amanda la mezclaba con la Merced. Porque la Merced tenía mucho polvillo. Entonces Amanda y Merced era una buena combineta que se va a llenar de zombies. Me gustaba ese blend. No tomé tanto Amanda sola. No me acuerdo mucho la Amanda sola. La Amanda sola. Se rompió las rodillas. Adiós, rodillas. Cartucho de escopeta. La escopeta está cargada. La escopeta cargada. Podemos recargar esto. No lo tengo equipado. ¿Qué? ¿No lo equipé? Acceso rápido. Abajo de todo. No, acceso rápido. Está bien, a ver. Porque en una de esas puedo recargar. Ah, no, 6 de nuevo. Bueno, orden automático, truqui-tuqui. Tengo demasiadas cosas. Está bien. Ok, ¿y esto? Otra manivela acá. Aquí encajará un volante de válvula. He vuelto. Buenas, Night. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Allá está el volante de válvula, míralo. Reposando tranquilamente. Cartucho de escopeta. Justiniano Rodríguez. Volante de válvula. Obviamente, ellos tienen un detector de cuando vos manipulás volantes de válvula. De pronto dicen, ¿no? ¿Qué? Esa es mi válvula, dice el zombie. That is my válvula. You can't touch my valve. Valve de Steam, bueno. Se queda duro y la espalda baja, se tira patadas. Claro, no puedes andar pataleando para todos lados. León ya está viejito y por las rodillas no puede meter patada, por eso... No, ¿cómo que no? Mete un montón de patadas, Leon. ¿Qué estás subestimando el poder patadir de Leon? Te comento que... Easy.
No, pero la vale. Ok. No quiero. No bueno. Ay, puta. Leon, corre. Leon, corre. Puede ser que vuelva el halconcito táctico. ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, no tengo más. No tengo más. No tengo ritmo. Leon, corre, se trabó. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no me jodas! Amigo. Se trabó ahí. Esa pistola suena como una engrapadora. Un poco, ¿no? Sí. Bueno, chill. Chill, chill. F. Fcita. Es que, ¿sabes qué? Tengo que llevarme al señor lo más lejos que pueda. Para, vamos a... Tengo que intentar... matarlo lejos de... O sea, hacerle explotar las cosas lejos del resto si no los transforma. Pasa que está un poquito complicado, ¿vio? Si usas la diplomacia y le explicas tu situación, no, bueno. Yo creo que no le importa mucho mi situación. Le falta la empatía chentística. Claro, estos hijos de remil puta acá van a quedar... Van a levantarse después, ¿entendés? Porque así son. Ojo, puedo usar esto. Podemos... No me la tapes a la otra. Sí, claro, me recabió ahora. Porque ahora se transformaron los hijos de remil puta. Casas. Tengo que romper las mierdas esas. Y no le rompí ni una. Claro, el tema es que si le revolea el hacha... ¡No! ¡Ay! Si le revoleo el hacha se van a levantar todos acá. Entonces no me conviene. Al re pedo eso. A ver.
No, bueno, Gabriela, ¿a dónde? Claro, ¿ves? Ahora... This. Pero qué hijo de remil puta que sos, amigo. Yo estaba lejos tuyo. Vamos, este coso acá prendido a fuego. Ah, a ver, bichito. ¿Cómo que trepas paredes, amigo? ¿Desde cuándo? No, bueno. Vení. ¿Moriste? Muy bien. Very well. Oh. Pensé que iba a quedar parado ahí y te iba a retar. Luego terminé de abrir el portón. Hay cositas. Sí, sí, sí. Después terminó. No me digas igual, Blue. No me digas. Pensé que se iba a quedar parado y te iba a retar. ¿Quién? ¿El bicho? Bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? Podría haber sido peor. Todos estos bichos no se transformaron. La clave era alejarlo y que no se transformen todos, porque si no... Era un desconche, ¿no? It was a desconche. Igual creo que no puedo avanzar si no termino de abrir esto. ¿O no? Siempre ni pego saber, digo yo, no dudo en tu inteligencia. No, no sé. Ah, mira. La verdad no sé por dónde tengo que seguir acá, sinceramente. A ver, vamos a... Sí. Hoy es noche de anarquía, que hay backseat extremo. No, backseat extremo para... ¿Cómo se sentirá tocar esa cosa? Ese bicho, no sé. Tampoco sé si quiero saberlo. No, no es que... Sí, igual como que le sabe, todo le toqué. Bueno. No puedo. ¿Qué es por acá arriba, amigo? Porque no vi. Ah, esta rampa. Ah, cuando yo me quedé acá encerrada me parece que no estaba encerrada. Claro, me encerré sola. En realidad podía venir por acá. Me moría el pedo la otra vez, ok. Los mods mimen, parecen y se aprovechan. Así son, ¿viste? Uno se descuida 2 segundos. A ver. Banquen las papas. ¿Cómo estoy de vida? Bien. Todos saben que el bien no es tan bien, ¿no? Bueno. Cuando te dicen, ¿cómo estás? Bien. Granada, ¿por qué? Ah, tengo muchas granadas de mano. Amigo, tengo que gastar... Ah, no, tengo 2. Ah, pero cada granada de mano no se puede apilar. ¿Cómo estás diciendo? ¿En serio? Fua. Tan tanto espacio en ocupar la granada de mano, amigo. Hay un mensaje fijado también. Ayer charlamos de estas cosas, sí. Está bueno para un DJ set ahí. Como un DJ set. ¿No puedo esto, tipo, examinar? ¿No puedo usarlo? Lo tengo que guardar, así que paja, che. Surun, surun. Munición de pistola y ya fue. Gastamos munición de pistola. Ahí se liberó espacio, mira, bien ahí. Una forma de decir.
No me quedó nada por acá. No estamos dormidos. Dice mientras duerme. Bueno. Igual, no pasó nada terrible que haya ameritado igual. Algo me dice que está jugando a Pokémon. No, bueno. ¿El Pocopia? Yo re jugaría al Pocopia. La chabona se con el Pocopia. Qué bronca. ¿Y acá? ¿No encontré la manivela para esto? ¿Y dónde está la manivela? Dame la manivela. Pero sí, que no era nada bueno para Baxi, pero bueno, que llore la gente. No, bueno, a ver, en general intentamos evitar esos comentarios igual. Acá hay algo. O sea, técnicamente es Backseat. No es nada terrible, o sea, yo considero que lo iba a ir a chequear igual. Porque medio como que me quedé ahí a medio camino. Va, creo, qué sé yo, ¿viste? Uno dice, ah, ok, por acá acabo de salir, pero soy imbécil yo, ¿o qué? ¿I am imbécil or what? ¿Yo vine por acá? ¿Se acepta Switch 2 o no? Bueno. No, la verdad que una Switch 2 para un solo juego me da bronca. No quiero. Quiero. No, guárdensela. Pues. Sigo tomando mate y me tiento, pero después no duermo hasta nuevo aviso. ¿No te tomaste un café hace poquito, Chente? Creo que lo sabio sería no... No, pues. Ok, está como medio unido, medio raro. Yo si digo, mira una planta roja, me darían y mandan si quieres a tratarme la casa. Mentira, William, ¿qué dice? Vamos. Tengo 4 días viendo jugar. Pude haber hecho Backseat hace rato. Ah, bueno, pero no, te pido por favor, Blue. Bien, me voy. No me des un bicho, por favor. ¿Me vas a poner un bicho? Juego. Estos de acá. Los militares que habían venido a esta zona terminaron hechos pollo. Míralos. Hechos concha. Oye que no, señora, pido disculpas. Muy bien, Blue. Disculpas aceptadas. ¿Y le robamos? Ajá. Encountered 3 infected and eliminated them. Tanta armadura al pedo, amigo. Did we proceed? So the rumors were true? What rumors? The missile wasn't just about stopping the spread. Don't be ridiculous. Affirmative. Listen up! Our objective hasn't changed. We rendezvous with the advanced party in the center of Raccoon City, then head for Ark. Our mission is to retrieve Elpis. Move out! Mhm. Ajá. Man down, man down! Jesus, fuck! Where is he? I'm fucking blind here! Oh, God! Oh, my fucking leg! Get cover! Get cover! Please help me! ¿Por qué son sandías? Holy shit! I thought I had a short fuse.
Nuestro amigo, el Whiskas. Qué carácter, ¿eh? All in good time. You'll see. ¿Tiene un arito? Ah, no, bueno, la facha que maneja. Parece mis partidas del Ciber de hace 20 años con el Call of Duty 2. No, bueno. ¿No hay un helicóptero para nosotros también que nos deje en mitad de la ciudad, amigo? Soldados no duran nada. Raccoon City o La Matanza podría ser cualquiera. Tiene un teléfono hace como 8 años. Y bueno, porque el Leon tiene otras prioridades, ¿vio? Como salvar su vida. Ajá. F, llave de contenedor de la BSA. Abre contenedores de provisiones, se encuentran por el área. Ok, che, pobrecitos. Los hicieron concha. Los bajaron como si fuesen mosquitas. O esos bichos desubicados de allá. Guapa, Srugi. Srugi. Contenedor 1, provisiones médicas consumibles. Contenedor 2, motocicleta, kit de reparación. ¿Una moto? Contenedor 3, rifle de francotirador. Contenedor 4, accesorios de rifle de francotirador. Alright, polilla. ¿Qué me spoileas todo el loot, amigo? ¿Qué onda? A ver, ¿dónde estoy? Porque ya me mareé. Oh, ok, ya sé. I know where am I. Where I am. Robar las llaves a un cadáver se me hace muy latam. No, buena apropiación cultural. Send some footage your way, Sherry. What the hell? The guy at the end. White suit. Can you find anything on him? Yeah, hold on. Albert Whiskas. The database is coming up empty. So there are ghosts involved with Elpis, too. Moto y armas. El kit de emergencia del Brian. No, bueno. Yo banco igual que... pele una moto Leon y se vaya en su moto, mirando al horizonte con el pelo al viento. Siento que es una buena manera de cerrar el juego. Pues. Que Grace se cae muriendo, qué sé yo, ya fue. Digamos que no cooperó mucho Grace. Pólvora. Me cago en todo, no tengo espacio. ¿Dónde está el... Escucho. Te escucho más no te veo. Where are you? Acá, míralo. Tuki. Moto o rifle, me la ponen jodida. Que me parece que no es para elegir. Es como... ¿Yo no agarré eso? ¡Oh! Yo no agarré... Café... ¿No agarré esas balas? ¿Por qué no las agarré? ¿Qué me pasa? ¿Qué vale en la cabeza? Lamentablemente me parece que la moto no está entre las opciones para elegir. Quiero un Mr. Raccoon que baile. ¿Te imaginas ese ruidito todo el tiempo persiguiéndote? Me da un patatús. A la mierda. Ya fue, una ciudad completamente chaconcha, todo full inestable y nosotros se nos pinta tirar un container de 37 kilos. Total. Es viejo, pero funciona con combustible. Obviamente no tiene combustible, Leon. Por eso dicen que puede funcionar con combustible. No funciona sin combustible, gracias. Thank you for the mansplaining. Como soy mujer me cuesta. Vamos para allá. A guardar un par de cosas. Corrijo, lo necesito. ¿Necesitas un Mr. Raccoon? Ojo, muchas gracias Maxi Kiosco por la raid. ¿Cómo va Maxi Kiosco? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo fue ese streamcito? Muchas gracias. Bienvenido, gente. Buenas, Wally. Y comprate uno, ya fue, gente, y no puedes dormir toda la noche porque está el... Bueno. Ahí va, Sruki Truki, Sruki Tuki. Me gustan los mapaches, ruidosos. Mapaches ruidosos. Buenas, Ajuri, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas, Miki, ¿qué ondis? ¿Qué ondis ese ya Cuando chatting? íbamos a la primaria, secundaria,
odiaba a Maradona. Decía que era un gordo falopero. No, bueno. Y él decía que mejor que Maradona era la Brujita Verón. Bueno, arrancaba tranqui. Se peleaba con un compañero que se llamaba Jesús, que se sentaba con él, porque Jesús decía que Maradona era el Arrancaba chill, por suerte, como los clips más Vaya odia tranca. todo lo popular. Es más, yo les voy a contar algo que ustedes no saben. Esa persona llamada el payaso manco, que Todo chisme, sí, todo el lore del canal. se jacta de ser maradoniano Ah, y mira, no tenemos sé todo qué todo el cosa. chisme completo. Desordenado, Cuando pero es como un íbamos a la puzzle, hay que... primaria, secundaria, Suspenso. Bancame que hago pochoclo, es como viene por partes el chisme. Es el mismo clip, pero claro, recortado. Para darle más... Uno más, a ver. A ver si nos tiran el final del chisme, güey. Arranco el de medio. me el sigue. Mira esta, Me tiró follow, güey. Ah. Bueno, muy buena esa. La atajaste bien, güey. ¿Cómo fue ese stream? ¿Todo bien? ¿Qué andaban haciendo? ¿Cómo odio esa palabra? Me daña la psiquis. Bancame que hago pochoclo. No, ¿por qué? Porque Maradona, ¿dónde está ese bot? Buenas, ya llegó el... Buenas, Chris, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Ando por la vida con una gorra de mapache. ¿Posta, gente? ¿Tan fan? ¿Te consideras un mapache, gente? Pues. Pororó, popcorn, pipoca. Nunca escuché pipoca. Ah, odias la palabra pochoclo. ¿Por qué? Eso. No bueno. No bueno, gente, no. ¿A qué estás insinuando? ¿Estás con hambre, gente? Pasamos de un mapache. Una bandix. Acá le decimos palomitas. Palomitas de maíz. Mapacherian. ¿Qué iba a decir? ¿Quién dice el stream? ¿Cómo estuvieron? ¿Estuvieron jugando algo? ¿Estuvieron ya chateando? ¿Estuvieron difamando viewers nomás, güey? Palomitas de maíz es el más neutro, diría. Palomitas de maíz es como así, full neutro. Yo, pochoclo, aguante el pochoclo. Estamos jugando Cucoro. Ah, el Cucoro es el de los jueguitos con el chat, ¿no? Sí. Difamando a Maradona, tremendo. Lo decía como broma, lo siento, no, está bien, no pasa nada, gente. Está bien. Difamando a Maradona y jugando Cucoro. Está bien, suena como un stream interesante, güey. Acá estamos jugando recién el Requiem. Si no se quieren spoilear. Spoiler, güey. Se pueden spoilear, así que... Peor es hacer... Claro, eso se borra y, güey, y ya está. Como que... Los que lo leyeron, lo que no lo leyeron, se lo pierden. El backseat, ahí estamos en problemas, gente. Te vamos a buscar a tu casa y te cagamos a trompadas, güey. No spoiler ni backseat, pueden sumarse a ver recién el Requiem. Estamos por un poquito más de la mitad, supongo, o por la mitad. Así que son bienvenidos a sumarse si tienen ganas. Si no se lo quieren spoilear, bueno, se agradece el lurk, se agradece que se hayan quedado con la raid, pero se van. No, bueno, no se echaba. Estamos igual justo guardando, no estamos haciendo mucha gran cosa. Los espero con dulces y les encargo yerba. Aclara el chabón, hacía backseat para que le lleven yerba a la casa. Tenía toda la estrategia, ¿viste? Rookie, 23.000 créditos. Toma, pa' vos. Of who you related. Podemos vender la alligator. Vendela. Oh, no me spoileé. ¿Hay grandes spoilers? Acá y si jugás, si te quedas en el stream, sí. Yo diría que si no querés spoilearte, no. O sea, ahora estamos mejorando cosas, no te vas a spoilear mucho más que mejoras de armas y eso. Pero en breve seguimos con la historia y sí te puedes spoilear. A mí me viene gustando un montón. Te lo recomiendo si te gusta Resident Evil. Si la podés jugar, me viene gustando un montón. Vamos por la mitad, un poquito más. Me gusta mucho, tiene como estos dos estilos de juego, uno con Grace y con Leon, y está muy bueno. Así que
Si lo vas a jugar, te diría que no te spoilees. Si lo querés ver, no pasa nada igual, ¿no? Qué sé yo. Cada uno... Hay gente que igual se spoilea todo y después lo juega y lo disfruta igual. Cada uno, ¿viste? Disfruta a su manera. Yo prefiero como no enterarme nada. Enterarme lo más mínimo que pueda. No quiero ver nada, no quiero que nadie me diga. Más munición implica menos recarga. Acabo el enlace de diseño ligero permite un fácil manejo. ¿Cuántos Resident Evil has jugado? Jugué el 0, el 1, el 2 y 3 remake, el 4 remake, el 8 y ahora este. Arranqué un poquito del 7, pero no me gustó mucho el 7 porque era como muy asqueroso el 7, como que mucho... El 3 no, sí, el 3 remake, 2 y 3 remake, 2, 3, 4 remake, 2, 3, 4 remake, 1 y 0 remasters. ¿Los clásicos Play 1 no jugaste? No, no jugué los originales. Yo llegué cuando estaba jugando al 0, creo. Siempre llego a canales así. El 0 me gustó bastante. Yo sé que el 0 es muy hateado y es polémico decir que me gustó el 0, pero me gustó el 0. O sea, el tema alimentar es una garcha y los dos personajes se hacen tedioso, pero en sí el juego me gustó. Qué sé yo. A mí me gusta así el más clásico. Con cámara fija y como los puzzles, como que esté bien orientado en paselear, me gusta. ¿Es mi favorito el 0? No, bueno, tampoco sé si es mi favorito. Para mí, el 1 me gustó mucho. El 4 me gustó mucho. Aunque... el 4 es más falopa. Fue mi primer juego en la GameCube, quizá por eso. Claro. Tenés como ahí asociados los recuerdos. Y sí, la nostalgia pega. El 0 por allá, año 2002, fue... Yo no, el 0 lo jugué en el 2023, creo. Voy por el segundo disco que de Resident Evil. El 7 no, un crimen. Es más terror. Pasa que el 7 es como muy asquerosito, con los gusanos, los bichos, como que me daba como... como no... Y me daba cagacito también igual el 7. Por ahí hoy en día lo podría jugar y no me daría tanto cagazo como en su momento. Pero en su momento me dio bastante cagacito. ¡Ojo! Gracias, perrón, por esos 11 mesazos. ¿A qué le pasó a Maxi? Se quitó la barba. Me afeité. Hipopótamo, ¿cómo andas? Bienvenido. Me afeité. Y bueno, nada, este es mi nuevo look. Espero que te guste. Bueno, ¿cómo andas, Hipopótamo? Bienvenido. Muchas gracias por los vitazos, Hipopótamo. Y muchas gracias por los 11 meses de resub, perrón. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Estás a un mesecito del año. Tenés un cofre de Streamlabs de la colección que quieras. Muchas gracias por el aguante. ¿Cómo andás, perrón? ¿Todo bien? Sólido flow. Acá siempre las subs se bailan con anteojos. Con anteojos para asegurarnos que no se pierda la fiesta. Comentario de viejo, pero costaba tanto conseguir un juego en esos años que conseguimos los Resident Evil y quedamos locos. Es que sí, yo los jugué más de grande y es como, son muy buenos juegos, pero entiendo que por ahí no es la misma experiencia que en su momento. El 2 y 3 igual los jugué, digamos, lo jugué con un exnovio en su momento. Entonces jugaba él y yo jugaba partecitas, pero jugaba más que nada él. Entonces no lo jugué tanto yo. En algún momento me dijeron, bueno, jugalos de nuevo jugándolos vos. Y dije, podría hacerlo en algún momento, pero no... No sé. Quizás en algún momento. Parece que ya los conozco, entonces como rejugarlo, conociendo medio lo que pasa, me da un poco de fiaca. Pero podría ser en algún momento. Todo bien, gracias. Me alegro, perrón, bienvenido. Lo bueno de ser viejo es que jugás otra vez y no te acordás de cosas. Claro, lo jugaste cuando eras más chico y lo rejugás de grande y puede ser. Lo disfrutás de alguna manera. Los remakes estuvieron muy bien, o sea, según tengo entendido. El 3 no gustó tanto, el 2 gustó un montón. A mí me gustaron. Y el Code Verónica, eso no tengo mucho... No tengo mucho
Sé que están los Revelations también, pero no sé, como que... No sé cuáles de todos. Sé que hay algunos que son medio meh y otros que valen más la pena. No sé cuáles son los meh y cuáles son los que valen la pena de todos los otros Residents. Que no son tipo 1, 2, 3, 4, 5, los nomenclados normales, güey. O sea, los más clásicos. De los que no son los nomenclados, no sé cuáles son los que más valen la pena. Lo twist, los juegos de grande es malardo y también puede pasar. Bueno, este domingo 15, es 15, ¿no? Sí. Domingo 15 tenemos 12 horas de retro. Justo hablando de juegos viejos. Completamos el objetivo del canal y tenemos 12 horas de retro. Vamos a estar jugando el Prince of Persia. El original, el viejito. Vamos a jugar Chocobo Racing, por nostalgia, porque es un juego de mi infancia, el Chocobo Racing. Tomb Raider seguramente, y terminamos con Dino Crisis. Que no sé si para el domingo vamos a terminar el Resident Evil Requiem, pero vamos a arrancar el Dino Crisis 1. Así que es medio como que seguimos onda survival horror ahí. Medio Resident Evilesco. Así que, ojo, si les interesa, el domingo de 2 de la tarde a 2 de la mañana vamos a andar maratoneando todo retro. Entonces jugamos Age of Empires 2 original. No, bueno, Dino Crisis, me encanta. Es uno de los jueguitos que salió votado. Yo a fin del año pasado hice una votación de qué jueguitos querían que jugáramos con categorías. Y salió en principal del año, salió Cyberpunk, que lo estamos jugando. Está pausado ahora porque estamos jugando Resident Evil, pero estamos jugando en Cyberpunk. En Varieté salió el Dispatch y el This War of Mine. El Dispatch y el This War of Mine todavía no los arrancamos. Y en retro salió Dino Crisis. Dino Crisis le ganó a Metal Gear Solid. Le ganó a... ¿no sabía? Alien 3. ¿Qué más había? No me acuerdo qué más había. Dino Crisis es mi favorito de Play 1 de mi infancia. 11 años jugando esa wea. Regina es mi personaje favorito de mujeres. No le gana a nadie. Bueno, el domingo la conoceremos, porque yo no tengo idea de nada de Dino Crisis. Nunca jugué, nunca vi, nunca nada. Así que es todo nuevo. No se preocupe que yo me acuerdo que cuando sea el stream aniversario de 2028 me debo un Age of Empires. Sí, ayuda. Te debo un Age of Empires para 2028. He vuelto para admitir que no quiero que sea mañana. Bueno, ayuda, pero en una de esas... No es tan terrible. Pensá cuando vuelvas a tu casa la satisfacción que vas a tener de haber vuelto a tu casa finalmente. Número 1, Resident Evil 2 original, Play 1. Y lo digo luego de rejugarlo no hace mucho. Todo de Verónica, sí o sí hay que jugarlo, ¿sí? ¿Tan bueno es? Age of Empires 2 originales es retro, no, bueno. Así que... estamos el domingo. Y le ganó a Metal Gear Solid. ¿Qué más había en la votación de retro, gente? Eran todos juegos que habían sugerido ustedes. Era el Metal Gear Solid, el Dino Crisis, el Alien 3. Ah, y el Half-Life 2. Le ganó el Half-Life 2 también, el Dino Crisis. El Half-Life 1 jugué. Bueno, en realidad jugué el Black Mesa. El Dispatch es muy bueno. Tengo ganas de jugar el Dispatch. Vamos a jugarlo dentro de no tanto. En este año, digamos, güey. Monkey Island, ¿jugaste? Monkey Island jugué cuando era chica. Jugué alguno. Pero pasa que era chica. Era muy chica. Vos, 6 años quizás. Y me trabé en una parte. Estaba en inglés, creo. Y nada. Me quedé ahí trabada y nunca avancé. Pero jugué algo, me gustaba. Nunca jugué Metal Gear Solid. Probé un poquito de uno, pero no mucho más. Bueno, yo tenía ganas de jugar Metal Gear Solid. Me dijeron que es lento, que todo, pero como que tenía... Como que no sé, me dan ganas de probarlo. Para tener la experiencia. Como que siento que aunque sea probarlos para empaparse un poco más de... Como que son clásicos. Me retiro, debo intentar dormir de alguna forma. 200 el chiste fue muy desubicado. Fue solo en el afán de hacer reír. Tranqui, chanta. Tranqui, chente, no te preocupes. Se entiende. Que vaya muy bien, que descanse, gracias por pasar. Éxitos, que tengas buen martes y que vaya muy bien. Me banco que el café no te haya despertado, güey. O sea, como que... Porque yo tomo mate también, todo el mundo me jetea porque tomo mate a estas horas, güey. Mi opinión personal, lo jugué tipo ya mucho tiempo luego de haber salido unos 16 años. A mí no me quitó el sueño, pero en muchos es un must play, el Metal Gear. Yo le tengo un poco de cariño también porque lo vi a mi hermano Pablo jugar. Mi hermano me lleva 11 años, entonces cuando yo tenía, no sé, 4, él tenía 15. Y lo vi jugar y como que le tengo cariño por eso, por haberlo visto a él. Ah, el Código Verónica, pensé que Metal Gear. ¿No te gustó tanto? Bueno, hace poquito jugamos Silent Hill 2 Remake. Tampoco había jugado nunca en Silent Hill. Como que está bueno de pronto interiorizarse con esos juegos que siempre escuchás nombrar y nunca jugás, ¿viste? Solamente a algunos les debe pasar que tienen algún juego que nunca jugaron, que conocido, o no, quizá no, qué sé yo. Como que los juegas y decís, de esto era lo que hablaban, bueno. Pablo el que vino el otro día, jugaba Metal Gear, sí. Es mi opinión, no estoy diciendo que sea malo. No, dijiste que es una garcha, que habría que cancelarlo, que no se tenía que haber hecho nunca más y que no tienen que distribuirlo en ningún lado, Blue. Está bien.
Pablo cargando streams. Pablo el carry de streams. ¿Qué le agrego a esto? Me pintó la charla y la raid se desconchó todo y terminamos hablando de cualquier cosa. Ahora que no estaba hablando de cosas tan locas, pero... ¿Qué le voy a agregar? ¿Potencia? Disparo casi y vamos con la... Yo banco más potencia para mi arma. Le puedo agregar más todavía. A ver qué más puedo comprar si no. Mejora de maletín, sí, porque yo pensé que no, pero sí. Yo pensé que no, pero sí, sí, sí. El chaleco no está mal también, compáratelo. Sí, 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 sí. Y yo también, si puedo mejorar más la potencia de la pistol. La cadencia no me parece tan importante. ¿Qué más? La Requiem, como que... Ah, el hacha podemos mejorarla, a ver. Dice adicional para el hacha, hecha de acero, muy afilada, resistente. No sé si quiero mejorar el hacha. O la escopeta. La escopeta de Scopet. Aumenta la potencia de fuego. Pero si lo equipo acá, lo desequipo en el otro, ¿no? Claro. No. Surusum. Vamos a aumentar la potencia. Y la cadencia aumenta esto. 4000 y esto 2000. Podemos meter ambas. Tuki y Tuki. Ahí está, toma. Nos gastamos toda la platita. Toda la platita invertida en nuestras armas. Muy bien. ¿Y el hacha cuánto me...? Es 5000. Imagínate, prefiero caer en las drogas que en la difamación. Me acaba de destruir Blush. No, está bien, Blue. Tranquilo, vos sos hater declarado. No, mentira. Está bien. Cada uno disfruta unas cosas que otras. Está perfecto. Mientras sea con respeto, todas las opiniones son válidas. Ahora, ya cuando empezamos a bardear así de porque sí, bueno, ahí ya no. Sí, no, güey. Estoy tranquilo, no, tranquilízate, güey. Estoy tranquilo. A ver, Raccoon City. Informe del incidente de Raccoon City. Una ciudad del medio oeste rodeada de naturaleza. Me confunde que diga medio oeste. Como generalmente cuando leo medio es... No sé. Medioevo, ahora que decía. A principios de los 90, el gigante farmacéutico Umbrella invirtió mucho en la ciudad. Bueno, si estoy acá un vaso de coca y reírme de mis backseating. Tranquilízate más, claro. No, Blue, te noto muy alterado. No, mentira. A principios de los 90, el gigante farmacéutico Umbrella invirtió mucho en la ciudad. Pero en septiembre de 1998, el virus T se filtró del laboratorio subterráneo de Umbrella y desató una epidemia en toda la ciudad. El 1 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos reconoció la gravedad de la situación y ordenó la esterilización de la ciudad. Raccoon City fue borrada de la faz de la tierra y permanece en cuarentena hasta el día de hoy. Umbrella fue fundada en 1968 por 3 personas. Una de ellas fue Oswald E. Spencer. Me mata que las otras 2 nos chupan un huevo, ¿no? Si me descubrieron, me voy. A primera vista parecía una corporación internacional exitosa, pero debajo de esa fachada había una colmena de investigaciones ilegales, incluido el desarrollo del virus T. La infame catástrofe de 1998, que ahora se reconoce como el incidente de Raccoon City, expuso sus actividades ilícitas al público. Umbrella enfrentó un juicio y al final dejó de funcionar en 2004 tras declararse en bancarrota. Oswald E. Spencer. Spencer fue un miembro fundador y líder de Umbrella. Su excelente capacidad de gestión convirtió a la empresa en una corporación importante, pero en el fondo era un monstruo que llevaba a cabo pruebas inhumanas continuamente para avanzar en sus investigaciones ilegales. Spencer fue egoísta e implacable en pos de sus ambiciones. Se cree que incluso acabó con los otros fundadores de Umbrella. Murió en 2006 en su propiedad privada después de que Umbrella se hundiera. Evacúe de inmediato, órdenes para el cuerpo. Ok. ¿Dónde habíamos agarrado el incidente ese en Raccoon City? No sé, pero no lo habíamos leído. Bien. Tenemos para... Truqui, tenemos para volver y agarrar cosas allá atrás. Vamos a volver. ¿Guardé o no guardé? ¿Guardé o no guardé? Voy a guardar vuelta. Truqui. Vamos, ahora sí. A lootear. A lootear y a lootear y a lootear y a lootear, Lion. Ahora, porque acá había un contenedor también que yo no looteé porque no tenía la llave. ¿Dónde está el contenedor? ¿Me lo marca? ¿Es este? Me
parece que está del otro lado, ¿puede ser? De acá. Acá, mira, sí, bueno, hay que volver entonces. Vamos a ir por otro lado primero. Te descubrieron Blue. Tenés que cambiar tu nombre de usuario y ser I'm Blue con 3 S en vez de 4 y ya nadie va a descubrir, va a saber que sos vos. Como Clark Kent que se pone anteojos y nadie lo reconoce. Bueno, es lo mismo, pero vos te sacás una E y sos inimputable. Disculpa, regresar recién y solo escuché 3 y nadie me iba a reconocer. Me perdí el chiste, ¿no? Que dijiste que te descubrieron y te ibas. Y te dije, no te preocupes, que te puedes sacar una E y nadie más te va a reconocer jamás. I am not blue anymore, claro, exactamente. I am red now. I am red, te pones y nadie va a sospechar que sos vos. Y si el historial de mensajes queda, no importa. Vos decís que no sos vos, que te hackearon. Y te creo que una E menos. Te sacás una E y listo. Como el Superman, claro, exactamente, como Clark Kent, dije lo mismo. O Mr. Increíble cuando se saca la antifaz y de pronto ya no lo reconocen. Eso mismo haces vos. No falla, vos confía. Nadie te va a ¿cómo se llama? A delatar. Vení, 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 vení. Y la puta madre. Iba a decir, y sacude las piedras en vez de rajuña las piedras. Y bueno, uno puede sacudir, rajuñar. No me viste, no me viste, no me viste, no me viste. Don't lie. No mientas. Me termino de cortar los 3 cabellos que me quedan y persona nueva, exactamente. Nadie va a saber que sos vos. Como el meme de They're gonna know. Ah, no estoy agachada para hacer super sigilosa 3000. Bueno, no es super sigiloso, pero ustedes me entienden. El modo sigiloso Leon, donde no sos nada sigiloso, pero igual sos sigiloso. ¿Vos cómo te imaginas si te conviertes en zombie? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Así como en el hospital. ¿Como en el hospital? Mis últimas palabras. Panchos con lechuga. No, mentira, no sé la verdad. O lo que estuvieras haciendo. Sería bueno convertirme en stream, así como que... Es un buen clip, güey. Aparte es informativo, la gente puede ver el proceso y decir tipo, ah, mirá, así se ve un zombie. Buenas, novato, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Hola, Plush, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Usted cómo le trata la noche? Entonces llega la noche. ¿Por qué hay una Garrafator? Ajá, acá está el coso, miralo. ¿Hay zombies acá adentro? No, 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 quiero... Quería usar la garrafa. Me recabió. Bien, bien, todo bien, por suerte, me alegro. Ok, bueno, puedo usar la Garrafator 3000 todavía. Es que tirarte, amigo. Está muy bien. No, bueno, ¿qué? Pero... No, indignada, indignada.
¿Querés morirte la puta que te parió? Indignation. ¿En serio? ¿Cómo le erré? Bueno, eso ya fue la inquisitud. No, bueno, no le pude meter un hachazo ahí, me cago en todo. Estos bichos del orto. Dios, ¿cuántos balazos te comes? ¿Cuántos balazos? No puedo jugar estas cosas, me pongo demasiado nervioso. Lo que está bueno del juego está bueno, sí. Sí, te entiendo porque sí te pone nervioso. Son inmortales. Más duro que Maradona en el 94. No, bueno. Temática de hoy. Maradona y su consumo de estupefacientes. Durísimo el señor, amigo. Cálmese. Cálmese. Tengo que Irene, yo y mi otro yo. Está más fácil de matar. No vi Irene, yo y mi otro yo. Qué miedo zombies. Sí, están intensos los zombies. Están duros. Si hay algo que caracteriza este juego es que los zombies están... No la vi. Están duros, ¿eh? Duracell. Creo que hasta el momento de los Residents que jugué es en el que más duro están los zombies. Por lo menos eso es lo que yo siento. No, pero que cuando salió, ¿qué edad tendría? ¿Qué edad tendría? ¿2 años? Y yo nací en el 98, no sé de qué año es. O vos tenías 2 años, Blue. Anotado, muy útil. Tenías 1 año, claro. Debe ser 2005, una cosa así. No, bueno, yo ya era monotributista, no, bueno. Estás loco, es 1999. Sos tan vieja como... Es que yo cuando nací pasó lo de Umbrella. Bueno. Raccoon City, todo el quilombo de Raccoon City, yo era un bebé. Imagínate. Pues Marksman. Rifle semiautomático de tiradora. Daño por disparo limitado, pero tiene una buena cadencia de tiro y gran velocidad de recarga. Este modelo de carabina es una variante civil basada en el rifle militar. Viene con un chasis resistente. Bueno, bien, me sirve. ¿Este juego tiene dificultad? Sí, pero creo que tenés que jugarlo en dificultad normal primero para desbloquear las otras. Buenas, Lightbernie, ¿cómo andas? ¿Está bien? Bienvenido. Yo viví el estreno del 1. ¿Del Resident Evil 1? ¿Es del 98 el Resident Evil 1? ¿96? Ah, como que sucedía en el 98, como 2 años más adelante, ponele. Resident Evil 96, Resident 2 98. Ah, claro, porque el 2 es el que pasa todo, es verdad. It is true, it is true. Tenés 2 versiones de normal y después desbloqueas el modo locura. Claro, exactamente. Yo estoy en normal, moderno, que básicamente no tenía cintas de guardado, porque la mecánica de cinta de guardado siento que me da paja. Más allá de si me dificulta más o no, me da más paja. Como que a mí me da paja no poder lootear habitaciones y guardar y como repetir cosas me da paja. Lo he hecho en los Resident Evil clásicos. No me parece tan terrible, pero si lo puedo evitar y no tener cintas, lo prefiero. Y acá es cuando vienen y me dicen, ay no, pero lo estás jugando, no se juegan así los Resident Evil. Bueno, chúpense un clavo oxidado. No, bueno. Resident Evil 3 es del 99. ¡A la mierda! ¡Qué pronto que salió el 3! Ah, bueno, ¿en serio? Y el zombie ni se inmutó.
Sí, Code Verónica 2000. Ah, pero estaban full máquina de producir Project Zomboid. Project Zomboid. Resident Evil. Bueno, Project Zomboid, Resident Evil. Usted me entendió. Muchos recursos, lo cual banco, pero no tengo tanto espacio para tanta cosa. Truqui. Eso de la lanza están full curseados. Sí. Sí, son bastante... En mis tiempos Nemesis da miedo. A mí me dio miedo Nemesis. No sé qué estás diciendo vos, pero yo full cavisionada con Nemesis, ¿eh? Me pone nerviosa que me sigan en los juegos. No me gusta. Como, no, por favor, déjame en paz. También yo puedo decir, todo esto antes era monte. No, bueno. Subí, ahí no subí, ¿no? Y hay algo para lootear nomás. Tiene pinta. Hay muchas cosas, no sé para dónde ir. Me pone nerviosa. Esto está cerrado. Esto es acá. Tenemos la caja de provisiones esa que no la abrí. O sea, está ahí nomás y no la abrí. Los apartamentos. Tenemos el receptor de señal que no lo agarré. ¿Por qué no lo agarré? No entiendo. Mira, tenía 11 años. Dije a un amigo, vamos a jugar Resident Evil Nemesis Play 1. Estaba en la comisaría, bajé las escaleras y ahí lo dejé. No había YouTube ni nada. Ese sentido el susto más grande que tuve en mi vida. Lloré y llamé a mi mamá. No, bueno, full traumado, Blue. Yo, el Nemesis me daba mucho miedito. De grande en el remake, ¿eh? Ahora, si juegas el original, pero no te da miedito. Pero en su momento... Claro, es que acá entro a la gasolinera. Y sigo avanzando. No, pero yo quería lootear. Yo estaba looteando todas las cosas que estaban tiradas por ahí. Classic Resident Evil 3, claro. Recorrí todo el camino de las consolas. Proyecto de evolución tecnológica. Mierda, 2000. ¿Cómo pasa el tiempo? Di tu edad a ver qué... A ver, pues, abuelo. Bueno. Amigo tenía novia de YouTube. Lloré y llamé a mi mamá. Buenas, Lil, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo va esa nochecita? Ese lunes. Hoy voy a decir jueves, viernes, lunes. Me cago en todo. Hoy me acordé de algo que me daba mucho miedo de chico, pero me voy a olvidar. Así que cuando recuerdo nuevamente les digo, bueno. A mí me daba miedo la bruja de... La reina de Blancanieves, cuando se convertía en bruja para darle la manzana. No la podía ver esa escena, me iba del cuarto, imagínate. O sea, cagona yo desde la cuna. El Resident Evil 3 en Play 1 era terrible y cuando aparecía el Nemesis la desesperación que te agarraba era fuerte. El remake no me gustó mucho. ¿No te gustó? Bueno, el remake del 3 no fue tan... No gustó tanto como el 2. ¿Cómo andás? ¿Testucito todo bien? Bienvenido. Yo no jugué el original, yo jugué el remake. Así que no puedo opinar mucho en ese sentido. A mí me gustó. La motito. Sruki. Sigue en buenas condiciones. Just need to get through that gate. Mira, en moto no me jodas. Kit de reparación. Viene ahí, Suruki-tuki. Con esto puedo reparar cosas. La típica moto de motocho. No. ¿Cómo que me vas a bardear la moto? ¿Qué te pasa, William? Me da mucho miedo la flaca escopeta. Y mi vieja me hacía ver esa mierda. No sé cuál es la flaca. No te capto una, novato. Vamos. A mí me da miedo el resumen de la tarjeta. Bueno, pero eso ya son miedos actuales, vigentes. Y fue entretenido, pero en contenido fue caca. Ahora lo único que me asusta es cuando me dicen que viene mi suegra. Yo sentí que en el 3 perdí la gracia de Nemesis porque aparecía todo el tiempo. Era como un mega boss antes y en el 3 lo tenías ahí de sombra. Es que te persigue re pesada. Re pesado, Nemesis. Oh, señor, déjeme ser. Basta, por favor. Vas a salir a robar por el barrio en la moto. Bueno. Cuando les explico a los pibes que yo arranqué a hacer juegos sin tutoriales no entiendo un culo y no lo creen. Esa parte es mentira, la de que llevaste llamaste a tu mamá, no sé, Blue, Buenas, ¿cómo andas? Estoy bien, bienvenido. ¿Dirías que este juego es mucha acción o mucho terror? Porfa, compara a Silent Hill 2 para ver cómo lo ves.
Siento que me diste un prompt de ChatGPT. Como tipo... es ambas cosas, porque jugás con dos personajes y los dos tienen jugabilidades muy diferentes. Entonces, un personaje tenés mucho más sigilo, mucho más terror, mucho más como fruncido locote, y con el otro vas mucho más acción. No sé si jugaste otros Resident Evil, pero es un poco la mezcla entre eso, más el horror y más la acción. Comparado con Silent Hill 2, la parte de tiene más acción y tiene más terror para mí que el Silent Hill 2. La IA no lo enseñaría tanto como vos. Que me visto que me armas un PDF comparando el Resident Evil 2 y el último Resident Evil. Resumido en 2 párrafos, claro. Me parece que es más acción y más terror. Por lo menos las partes de terror del Resident Evil me dieron más miedito que el Silent Hill 2. Silent Hill 2 tiene mucha ambientación, mucho... el remake, el de Silent Hill 2 original no lo jugué. Y eso. Y puedes hacerme una infografía porque no me gusta leer. Ahora compartir en imagen. Gaby, ¿cuál es tu top 5 de los Resident? You are matating me. No puedo mejorar esto, ¿no? 5000. Me falta jugar muchos más para hacer un top 5. Vos decís Blue, bueno, pero de los que jugué. Obviamente, no voy a puntuar juegos que no jugué. ¿Cómo te explico que no jugué 5 Resident? No, sí jugué 5 Resident, ¿cómo que no? Ah, para igual creo que jugué 5 Resident, pero puedo ordenarlos en orden que los jugué. Jugué el 0, el 1, el 2, 3, el 4 y el 8. No, jugué 7. Ojo. El 2 y el 3 igual como que los jugué, pero no los jugué así y no. Un lujo, más que yo creo. El 1 parece que es el que más me gustó. Ay, no sé. Ay, qué difícil. Es que se me mezcla un poco el Resident Evil. Se me mezcla un poco. Pasa que el 2 lo jugué hace bastante y no lo... Yo creo que sería el 1, remake, el 2, el 8, el 4... No, el 4, el 8... Este no lo puedo apuntar porque estoy jugando todavía. 1, 2, 4... 8. Creo. Y el último... El 4 original y remake es una joyita, sí. Pero lo que no me gusta tanto del 4 es que no hay mucho terror. Como que es full acción. Como que siento que... Y la historia medio como que... Sinceramente, si no fuese porque está Leon, medio que... Que descanse, Selven. Bueno, gente, me voy a hacer la misión. Que tengan buen martes, que tengas buen martes. Selven, que descanse, que te vaya muy bien. Que tengas buena semanita. Que te sea leve. Intentá un poco, un ver minimum Tuesday, por lo menos mete Elven, ¿viste? Y gracias por el aguante, Elven, que vaya muy bien. Y si eres de las mías, Plus, yo el 4 ni original ni remake entra en mi top 5. Ódienme, no me importa. No, me gusta. Me gusta el 4 porque es entretenido y todo. Pero es como en sí... Como que siento que los últimos entran un poco más en la falopa. Me gusta más como este concepto más original de los zombies y esto. Pero el 4 y el 8 son entretenidos igual de jugar. Me divirtió jugarlos. Entonces eso es lo que... Por eso están en el top. Aparte porque no tengo tantos más para meter. Que tengo el 0 y el 3. El 3 no recuerdo mucho. Sinceramente.
El 2 con toda, tipo, toda la comisaría, todo es como que querés que te digas, como muy... El 2. No o sea, no lo jugué a mitad y mitad. Bueno, mitad y mitad menos, pero lo jugué, digamos, a medias ahí, lo vi todo. Pero es un juegazo. Pero el 1 tiene un no sé qué sé yo, del clásico de la cámara fija y como que no sé. Aparte creo que es uno de los primeros que jugué, recién el 1, ¿o no? Pero no sé, me gusta mucho. Entonces, 1, 2. 1, 2. 4, 8. ¿Qué me queda ahí? El 3 colgado y el 0. Y este. ¿Falta alguno que no estoy metiendo? El quinto lo dejo, güey. El 4 es la idea original que tenía desde un principio el creador, ¿sí? La pelotuda del 4 me da un odio que me... Ashley, sí, Ashley es bastante odiosa. El 4 original y remake es una joyita. En historia y terror baja bastante, claro. El 4 es un coñazo. Lo que pasa es que el 4 cuando llegó... En 2005 era un juego más de acción, aunque a los nenes le da un poquito de miedo. Pero arrojó un público nuevo con su nueva jugabilidad. Gustó más porque no había cámaras fijas, que no podías ver que... Sí, pero siento que la cámara fija le da un poco de terror. Es otro... O sea, está muy bueno como juego, pero bueno. Prefiero creo que le enfoque un poquito más. Y eso que yo no soy fan del terror, pero bueno, es Resident Evil. Es como... Dame más terror. ¿Por qué sigo guardando? Estoy distraída. El 2 es muy bueno y difícil también. Para mí el 6 es los peores. Y el 2 lo rejugaría en algún momento, la verdad. Como para jugarlo yo más... El 3 tiene buenos momentos igual también. Yo jugué el remake nomás, no jugué el original, pero los bichos esos en las alcantarillas, el cagazo que me pegué ahí. Ay. Ah, no. Y está Jill, y aguante Jill. Entonces, ¿qué querés que te diga? Bueno. Me cae mejor Jill que Claire, sinceramente. Entonces es muy bueno. Es tan malo que tengo ganas de jugarlo, pero en co-op. Nunca me molesté en jugarlo. Pero... Bueno, el 5 y el 6 no los probé. El 2 es muy bueno y difícil. Buenas, Cranzo, ¿cómo andas? ¿Estoy bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Juanchu, 1-2. Buenas, Gaby Pluyos. 03033456. No, bueno. Me toco la tecla y escribo mucho. Voy a volver por acá para agarrar las cosas que me dejé del otro lado. ¿Puedo volver? Es la pregunta. Puedo volver. Si vas a jugar al 5, hazlo en cop. A punto de fallecer de sueño. Descanse, Clanzo, descanse, que estamos al lunes recién. Si ya estás tan cansado, no vas a sobrevivir la semana y necesitamos que sobrevivas, por favor, Clanzo, te pido. Si no, ¿quién va a tirarse las pro plays del Rocket League, güey? ¿Por qué no puedo ir para allá? Está cerrado. ¿Acá arriba es? Está sellado por dentro, ok. Ay, me agarró como un tirón en la mano, che, ¿qué onda? ¿Para dónde tengo que ir para volver? No tengo ni la más remota idea, no me acuerdo. ¿Por dónde vine? Creo que no puedo volver. Está la araña, me tapa todo. No puedo volver, che. Voy a volver a lootear. Claro, es que caí acá y no puedo volver. Bueno. Es el nervio diciendo dejar el juego, flaca. Buenas, Maro, ¿cómo andas? Está bien, bienvenida. Aparte me agarró como en el medio de la palma, no sé qué onda. ¡Ah! Síndrome del subte carpiano. Aparte me suena como... No sé, rarísimo. ¡Ah! No sé qué movimiento hice, amigo. Pasa con las jugadas que me mando, es lógico que bueno, viste. Me haré dar por todos, pero aguante el 5. Esos rockets no se van a jugar solos, exactamente. Yo creo que me estoy por enfermar. Es raro que arranque el lunes tan cansado. Felier. Cranzo, espero que si te enfermas sea leve. Todos en algún momento caemos. Pero espero que si caes sea chill. Tuve un compañero de laburo que cayó con un montón de fiebre. Estaba hecho percha. Por suerte creo que no me contagié. No me quiero cantar victoria, pero este baúl no se puede abrir. Bueno, vamos para allá. Vamos a seguir. Deja de pelotear, Gabriela. La chacha era poca acción, querida. No vas a avanzar nunca con el juego, ¿eh? Si voy... ¿Qué onda los apartamentos estos que me quedó el coso? Tranquila, León seguro también le da algún tironcito en la mano de cagarse tantos bichos. León está... Ah, pasa que me parece que
Me quedó... Claro, necesito la energía para el coso, ¿no? ¿O no? No sé qué estoy diciendo, sinceramente. No vine por acá, ¿o sí? Está cerrado, ok, listo, ahora sí, bien, buenísimo. Ahora que está rojito eso, ya está. ¿Pero ahí estuviste mucho manteniendo una posición con la mano o te das cuenta hasta que te dio el tirón? Sí, sí, eso puede ser. ¿Cómo fue cuando tocaba esperar a mi compañero para abrir la puerta? Pasa que... Puede ser, yo había considerado en su momento jugarlos. Podría ser. Pasa que como les han hecho tan mala fama como el Dead Space 3 es... ¿Dead Space 3 es? Sí. Dead Space 1 y 2 jugué. Y el Dead Space 3 como que me dijeron que no valía la pena, que es copy, qué sé yo, pero que no estaba bueno. Y dije, bueno, ya fue. Y no lo jugué. Como cuando me bajan mucho así, como que bueno. El Dead Space 3 fue entretenido, pero el lore y tal falló mucho. Claro, como que es más tipo piumbi y nada, qué sé yo, habiendo tantos juegos que por ahí están mejor. Digo, bueno, ya jugué el 1 y el 2, ya tengo la experiencia de Dead Space más o menos. ¿Y allá qué hay, amigo? Ah, por acá, claro, acá. Cedarbrook Apartments. Claro, es esto, ¿verdad? ¿Sos boba vos? Soy boba yo, sí. Ahora sí, 3 horas más tarde continuaba la piba. Damn, they brought in the big guns. Ajá. ¿Y acá? ¿Qué onda? ¿Hay looteación? Where is my loot? ¿Qué? Ajá, mira vos. Munición para nuestra Super Requiem 3000. Ahí hay un agujero, amigo. Yo me puedo meter por ahí, no me jodas. There's an agujero there. Ah, mira el agujero. Agujero que veo, agujero que me tengo que meter. Eso me enseñó el Silent Hill. Acá me está... Bah, no puedo. Buena, Joan, ¿cómo andas? Yo quiero un rato antes de dormir. ¿Cómo andas, Joan? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? Entretenido. Le hicieron más acción, eso sí, pero te da unos buenos cagazos. Justo hoy vi un stream jugando Resident Evil 3 Remake y le encantó. Es que Resident Evil 3 está bueno. Por ahí no está a la altura del original. Yo no juego el original, así que bueno, no puedo opinar tanto de eso. Pero como juego está muy bien. Pasa que el 2 Remake fue un muy buen remake, entonces siento que dejó la vara muy alta. Y bueno, a la gente no le gustó tanto el 3, qué sé yo, está bien, puede pasar. Pero no es un mal juego para nada el 3, ¿va? Por lo menos a mí no me parece. Sin haber jugado el original. Abrí la puerta, ¡woo! Abre la puerta, déjame entrar. Traigo un puñado de balas para darte. A veces hay que hacer juicio propio. Bien, genial. Bueno, ¿vos decís para qué? ¿Porque jugué el Dead Space 3? No, pero yo creo que la gente que no le gustó el 3 Remake, ¿opina que es un mal juego? ¿O simplemente les gusta más el original? Porque una cosa es que te guste más el original, otra cosa es que digas es un mal juego, no vale la pena jugarlo. Hay como una diferencia ahí. Rompe, dale, Leon, pasa, lootea. A ver, es que depende. ¿De qué depende? Falta una manivela. Manivela. Falta una manivela. Escucho un muñequito de morondanga. ¡Ay, Dios! ¿Qué le dice? Ah. Como es que le hizo un mimo con la pierna en la espalda, ¿no? Porque fue rara esa patada. Fue medio seca y ahí como cortita. ¿Dónde está? Lo escucho. Más no lo veo. ¿Será que está escondido en algún lugar? ¿Estará abajo? Yo confío que está abajo. Si bien es del clásico, tenés cierta edad y viste en su momento cada Resident Evil, el Remake 3 es una caca. ¿Vos decís? Es que la gente se queja de nada porque es gratis. Todo le molesta. Se llena de gordos críticos con el teclado lleno de miga. No, bueno, tampoco.
Está bien, cada uno puede tener derecho a su opinión. Pará, amigo. No, me clavé una plantita medio... Amigo, ¿cómo que me metió? A ver si le meto un... ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios! Cago en tu mamá. Pero me cago en tu mamá. La puta que te parió. Broke my damn hatchet. Dame una garcha, che. Pero... Amigo, ¿tan concha me vas a hacer? La puta que te parió. Es que el 3 primero fue realizado por un grupo aparte del que hizo el 2 remake, mientras que el grupo principal desarrollaba el 8. Entonces literal hicieron copy-paste de las cosas del 2 y Nemesis obviamente lo van a comparar con el clásico y deja mucho que desear. Aparte que ya me cansé de escribir. Tenemos esta que podemos combinarla para que sean 3 hierbitas tuki. Ahí va. Bueno, hay que hacerlo concha este pelotudo porque me cago en él. Perdón, porque hice ese vocabulario, ¿no es cierto? Disculpen. Está cerrado. Me encanta el detalle de que igual cuando te paras se le den en la cabeza, no mueren. Son durísimos estos zombies. Durísimos. Me da paja gastar tanta munición estos hijos de puta, pero bueno. Que borre esto, no bueno. De acuerdo, el remake es un pedacito de estiércol. ¿Ustedes dicen tanto? Bueno, qué sé yo, puede ser porque ustedes jugaron el original, entonces. Las patadas están muy buenas. Bueno, a ver, ¿con qué vamos a enfrentar a este boludito? Me la aspiro, vampiro. Buenas noches, Gaby. Chat, descansen. Dejo el lurkeito. Dale, gracias, capitán, por ese lurkeito. Que vaya muy bien. Éxitos, que tengas buen martes. Gracias por la buena ondis. Y escopetazo. Más fuerte que patada de Lion va a ser mi frase de la semana. Es que Lion, famosísimo por sus tremendas patadas. ¿Sabes qué? Yo, full escopetazo. No me cabe una. Toma, forro. No me vas a sacar tanta vida, pelotito de porquería. Disparando el maniático ese. Ah, ya está, míralo. A tu casa, forro, hijo de remil puta. Y ahora nos quedamos con el otro taradito mental. Toda la yerba me voy a consumir, si no me quedo sin mate para después. Ah, puta que te parió. Se durmió.
Very well. Muy bien. Más munición de ametralladora. Mucha munición de ametralladora. ¿Dónde está el bicho? ¿Lo escucho? Más no lo veo. Fue nerviosa. ¿No lo tengo marcado en el mapa? No. Ah, tengo marcado como que hay munición. ¿Dónde está esa munición? Ah, mirá, se la tenía escondida. Se durmió fuera del colchón. Sí, se cayó ahí como... Acá había el colchoncito y dijo, no, el piso está mejor. Más duro como en la realidad. Muy dramático el bicho. Bueno, de sándwich a sándwich. Te acepto los zombies. Manivela oxidada. Está muy oxidada por los años de abandono. Debería servirse. No hay otra opción. Dejar... ¡Esta mierda! Muñequito de mierda. Muñequito de morondanga. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. No, bueno, viene corriendo con una granada en la mano. ¿Qué le pasa? Está enfermo. No, bueno, Garela, te pido. No, tengo balas, me cago en todo. Recarga, Leon, recarga. ¿Quién se queda apuntando sin balas? ¿Dónde está el cerdito este? Ah, se fue, se fue. Dijo, no, bueno, si te vas, Leon, yo también me voy. Si te vas, yo también me voy. Si turú, 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 turú. Toma, forrito. Dispara la granada, o es backsitting. Literalmente es backsitting, pero sí, igual un tiro en la cabeza. Está bien, podría haberle disparado con la pistolita, sí. Pero un tiro en la cabeza es más satisfactorio. Yo les tengo miedo. Quiero que se queden lejos porque tengo miedo. Eso es backsitting porque backsitting es básicamente decirle a otra persona, tipo, hace esto. Y vos dirás, bueno, pero es algo básico. Pero a veces la gente es imbécil, pues. ¿Dónde está el muñeco del orto? Allá hay una munición. Si te vas, si te vas. Si me cambias, no, bueno, ¿qué? Si te vas, si te vas. Tranquilízate, che, es que es un sorete ese bicho, ¿vos lo viste? Me miró con mala cara. Sí, sí, estoy buscando el muñequito. En búsqueda del muñequito perdido. Yo no sé si no es por acá. O sea... Para mí... Ojo, ¿y por acá? Ah, por acá entré. Pero soy imbécil. Para, por acá entonces. Yo no sé si por ahí, quizá después bajo para otro lugar. Porque está la munición también y no la puedo agarrar. Entonces acá se accede, claro, desde allá. Ah, míralo. ¿Qué es eso? ¿Me convenía esperar a cuando venían los zombies? Puede ser. Pero bueno, a mí me pintó explotarlo ahora porque así soy. Me gusta jugar en dificultad hardcore. Lu, por favor, te pido. Paciencia. La paciencia... No sepan cuál es su próximo movimiento. Está bien, claro. Cuando vengan los zombies, no, ahora. ¡Pa! El juego espera que yo lo haga cuando vengan los zombies. Pero yo digo, no, querido. Eso es muy predecible. Yo sé algo que no soy, es predecible. Te aviso, te anuncio. No, bueno, estos enfermos. Pero me cago en tu vieja.
en la esquina doblado son y se le dispara. Las tenés que matar y dar las patadas. Me acuerdo de un tipo, el de impredecible. Claro. Que te sarcasmo, claro, Blue, claro. Es sarcasmo, Blue. Sarcasmo. It's sarcasm. ¿Dónde concha está el muñequito? Sé que no estaba solo. No sé qué me pasó hoy. Me cayó mal la vena. Hoy te levantaste más backseatero, Blue. No es un backseat terrible. No es que me estás diciendo. Pero igual. Es como... Sigue considerándose. No me digas dónde está el muñeco, Blue. Te pido por favor, pues. El que hace backseat se la come. No, bueno. ¿Y qué? ¿Cuál es lo malo de comérsela? Cada tanto uno tiene que alimentarse. No entiendo qué estás insinuando, Ursa. Bueno. ¿Dónde concha? Muñeco del orto. Acá está, míralo. Imagínate cuando andaba con mi ex, ella manejando, le hacía un backseating y si no nos moríamos. No, bueno. Goloso estaba. Vos creías eso. Ah, gente. Estás proyectando, amigo. ¿Vos decís que si no me decís nos morimos todos, Blue? Bueno. Si vienes el clásico de cierta edad, es que hoy la gente se queja, eso no lo puede traer por la aduana. ¿Trajo caipis? No, bueno. No me digo nada del juego. Ya se me acabó la Coca-Cola y no me puedo reír. Entiendo el sentimiento. Si no hay Coca-Cola no hay felicidad, Blue. Decí que Infefis se fue a dormir más temprano porque si no Infefis te hubiese metido 3 escopetazos. Infefis no es una... ¡Ay, no! ¡Basta! ¿Qué? No, bueno, Gabriela, pero la puta que te parió. ¿Se murió? ¡Chabón! ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigo? ¿Puede ser que estemos todos enajenados en este juego? Yo tengo a todo esto, tengo... Ok, no lo puedo ver o no. Que no sé dónde está. ¡Ay! Bueno, gracias. Gracias, zombicito. Voy a ponerlo. ¿Dónde está el amigo? Es la pregunta, ¿no? Messi, sí. Acá, amigo, mía. Acá hay uno. Medio tarde, ya lo maté, querido. Agradezco la buena voluntad igual, ¿eh? Con lanzamisiles, ¿por qué no? Claro, ¿qué significa? ¿Porque sea zombie no puede manejar un lanzamisiles? Si el otro puede manejar... Aparte me mata porque el otro con la ametralladora disparaba para cualquier lado. Pero estos están on fire, desacatados. Lanzamisiles a diestra y siniestra. Se viene otro seguramente, porque dudo que se hayan quedado contentos con meter 2. No hay 2 sin 3. Realmente sigo avanzando y me encuentro con otro. ¿Y qué te digo yo que sí? ¿Dónde está el señor?
pregunta es ¿dónde carajo está? Vos en Fire 3 Core metiste al hilo. Y porque uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. No se murió. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde concha está? Ay, el zombie que está con el misil quiere apurarse, quiere meterle un poco más de... no, a mí no, a mí no. A tus amigos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Me salpicó con sangre? ¿Qué? Pero me cago en la... Buah. En cualquiera yo. Marca, ¿puede ser que me hayas quemado completamente, güey? No, bueno, para una puntería de la concha de tu vieja tiene este zombie del orto. Sí, perdón, sí, no me felicites, por favor. No me hace bien que me felicites. ¿Dónde concha está, señor? Gracias por los bits. ¿Qué culpa se tiene la pared de resistir tanto disparo, la verdad? Para que Blue se quede contento. ¿Dónde Gar? No lo veo, amigo. Me preocupa eso. Porque no lo veo, me va a cagar matando, ¿entendés? ¿Qué fueron esos tiros? Ese no es, pero bueno, ya que estamos. Amigo. No, ay, la puta que te parió, no te puedo creer. Ay, qué bronca que me da. Pero pará, flaco. Proyectando que le tirás tiros a las bolas, Gab. No, bueno. Ya puedo morir feliz. Pero... me rompió el techo de la casa. No, bueno, están... Pero... ¿qué? Amigo, es un montón. Estoy remeando. Cúbrete cuando los mortales empiecen a disparar. Para tener la oportunidad de eliminar a los zombies. Amigo, 2 al hilo. Pará. La puntería que manejan estos zombies, chabón. ¿Están enajenados, puede ser? Igual a este le puedo disparar con esto. ¿Qué estoy haciendo con esto acá? Ah, bueno. ¿Qué? Tan terribles, amigo. No se puede así. Pará un poco. Es una banda, chabón. Es una banda. A ver, dispara, dale. Bien. Nos mandamos ahí. Bien.
Gracias, zombie. Te lo agradezco, zombie de mi corazón. Ay, hasta ahí. ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Ah! Que no sé dónde está. Si supiera dónde está. El nivel de falopa en sangre de los game design de este juego es increíble. Sí, no, la verdad no. Hola, ay no, sí. ¿Dónde concha estás, hijo de remil puta? Es que este techo se rompe encima. Por eso me cagan bombardeando. Más que no sé dónde está. El chabón. Ay, no sé dónde está. Me abro. Ah, ojo. No. Tengo que correr. Tengo que ir por arriba. O sea que acá vienen 35 enemigos. Leon, corre. Leon, corre. Leon, corre. Leon, la puta madre. Amigo. No puedes estar tan enajenado, señor. No, bueno, encima acá te replica, amigo. No, estás re loco. Olvídate, no hay chance. No hay chance, chabón. ¿Por qué? Y los otros no vinieron. Dijeron otra cosa mariposa. Van a hacer concha, amigo. Baja. Bueno, vamos. ¿Qué son esos disparos, amigo? ¿De dónde vienen? Dios. Por favor, forros. No se me cague el techo, por favor. Gracias, Remigio, por ese follow. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Dónde está ese zombie, hijo de remil puta? Ah, bueno. Ahí nomás. Ah, ya está. Ahí lo vi. Vale, sí, dale. Traspasá paredes cuando quieras, Gerardo. Porro. Algo más de todo, amigo. Basta, por favor. Por el amor de Jesucristo Redentor. Se recontrarrepicaba. ¿Cuántos zombies me iban a mandar? No sé si voy a preocuparme que un zombie tenga más puntería de letalidad que Grace. Y bueno, el zombie quizá era un ex militar y versión zombie es mejor que Grace. ¿Qué se le va a hacer, vio? Ay, Dios. Tiene que farmear a Aura, soy ese. No, yo quiero llegar ahí. ¿Cómo llego? Tengo que tirar de arriba. Tengo que ir por acá, por este costadito. No. Pero eso. Ok, se accede por... No, tengo otro lugar ahí. ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Woo! Se pudo, gente. Yo estoy tipo en la esquina esperando a Gaby, tirándole agua y haciéndole masajes en la espalda. Ay, vos podés.
Ahora entras y los haces concha ahí. Terrible. Terrible estos bichos de porquería. Estamos país. Por bichos enajenados como estos. Mata que parezca que está hablando cuando recarga. Si te explicara lo tensa que puedo cuando jugás como si jugara yo. Es que encima, tipo, es desesperante que te disparen todo el tiempo y no saber dónde viene. Que, tipo, te asomas y encima te liquida porque es tipo un misilazo, amigo. No es que tipo un tirito, ¿entendés? Que decís, bueno, me saca un poco de vida. Es como te aniquila. 2 tiros, estás en la B. Ah, pará, porque para allá hay más cosas. No sé para qué lado ir. Vamos para acá primero. Uf. Está bien, estás compenetrada, estás viviendo el momento. Truqui, esa receptor de señal roto, vamos. Distribuir el receptor roto. Reparar, arreglando con el kit de reparación. Ah, bueno, 2 partes, falta nada más. ¿Y esto? Busquen un kit de reparación del contenedor 12 del campamento central. El receptor de señal se rompió durante el transporte y hay que arreglarlo. Acaban de reasignarme, así que no puedo ir yo. Te toca a ti, Graves. Ya lo hice, tranqui. No necesito que me backseatee. Mira cómo me backseatea ese. Ué. Ah, yo puedo supuestamente venir acá. Ah, mirá. Ahí. Y ahora puedo lootear ahí. Jeje. ¿Puedo romper esa pared ahí o no? No. Además, ¿qué se puede romper y qué no se puede romper, no? Es lo que me pregunto. ¿Solo eso se podía romper o se pueden romper más cosas? Supongo que es eso. Yo estoy como las viejas con la novela. No lo ves a tu hermano, pero gritándole ¡atrás! No lo ves, ese es tu hermano. No, no. Es tu papá. No, bueno, un montón. No está embarazada, es mentira. Una memoria RAM, agárrala. Están caras. Basta, por favor, basta. Anda, mamá. No, bueno. Bueno, yo me voy, chau. ¿Me puedo ir? Chau. Un cargador del celo agarro. Pinto esa ahora. Menos mal que no me quedé como una maniática. Disparando y gastando todos los recursos, porque si no... ¿Dónde están? Ah, bueno, mira cómo corre. Corren para esquivarme los misiles como si supieran. Ya sé que tener... No, bueno. ¿No hay más? ¿No more? Mata al león disparando misiles y Grace tipo... No pudiendo abrir un placar con un... No sé, nada. Bien, nos vamos. Me gusta el detalle de la música. Sí, te das cuenta que se pica todo porque la música se pica. Es como que arranca... el baño de sangre. Hay mucha sangre en este recién. Siento que en los otros no había tanto detalle de toda la sangre para todos lados. Este es como muy gráfico con las manchas de sangre. Como que le metieron garra a la parte de pintar las paredes y eso. Pintamos toda la casa. Sí, como que tipo, pegaste un tiro acá va a estar la mancha de sangre, no te preocupes. ¡Uah! Está bueno, sí, como que... Pero es un poquito impresionante, ¿no? Hay salsa de frutilla por todos lados. Es un postre de frutilla que el domingo comeré. Su color lo usa hasta Papá Noel.
Me regala mis sonrisas. Siempre lo acompañaré. No es una banda, pero valoro. Es un poco mucho, ¿sí? Opa, ya están, míralos. La pregunta es, ¿será que puedo...? ¿Tengo que ir a este otro coso? ¿Más misiles? Banco más eso que las arañuis. De repente se oía música en el juego. Y bueno. Es parte de la magia del stream. Bueno. Vale. ¿Esto se puede girar para allá o no? Oh Dios, lo que le... Cantidad... Lo que giro el brazo para esto... ¿Vienen más? Tremendo ruido. Bueno, ya está, ¿no? Basta. Ya estamos, suficiente. Lo miraba y le decía, no, de nuevo no, no de nuevo, decía. Suficiente acción para... Por hoy. Se me ocurre, ¿viste cómo estamos? Suficiente. Déjame volver, guardamos. ¿Acá qué hay? ¿No puedo subir? ¿Qué es esta escalera acá? ¿Qué vainas, amigo? Yo hago históricamente stream de canto porque reveo que cantas. Reveo que cantas y bien. Abril, yo no, nunca hago stream de canto, Yo dije en meme hace varios años. Got the signal receiver. Okay, one component left. By the way, I found some evidence of the Pentagon putting pressure on the BSAA. It appears the North American branch has been moving independently. Heard they had an internal dispute. Think it's related? That's all I've got. There's been an increase in government surveillance. Looks like my fan base is growing. Some things never change. Watch your back. I'll come back to you soon. Mientras hablaba se tiraba tipo watch your back. Se hacía concha, Leon. Hace varios años dije que si algún día en mi vida yo llegaba a conseguir el partner en Twitch, hacía un stream de canto. Pero que bueno, ese día puede llegar en 3500 años hábiles, güey. Te había dicho eso en su momento. Cada vez que una cinemática diaria con tu stream, espero un pedo William. Ese colchón está impecable. Me lo llevo a casa. Y no está mal, ¿eh? En la moto entra. ¿Lo hacemos un rollito arriba de la moto? Y olvídate. ¿Qué te falta para el partner? Y la cantidad de viewers. ¿Estás bien? Bueno. Si lo hago bien o lo hago bien, no sé, pero lo hago constantemente, así que... Prepárense. Bueno. Tienen que ser, sí, 75 de media más una cierta cantidad de streams por mes y qué sé yo. Eso lo cumplo todo. El tema es, bueno, es la media. Pero bueno, qué sé yo. Yo lo dije medio así como diciendo, bueno, sí, el día que un día sucede, nadie se va a acordar. Arre. Así que los voy a cagar a todos. Digo, ¿qué? Bueno, creo que tenés el número para ya hacerlo, ¿no? No, 75. Es que sí siento que te entrenaste o algo, o natural, o pasás en eso. No, nunca estudié. Me hubiese gustado estudiar canto en algún momento de mi vida, pero no... Siempre fui muy vergonzosa. Así que no, nunca. Dice que los chanchos huelen, dijo, ay, claro. Pero bueno, en algún momento los chanchos volarán, o quizá no, güey. Pará, porque yo ahora tengo la manivela. Y hoy no hace cosas locas. Voy a guardar ese stream por las dudas. Hay un clip de cuando digo eso, por eso me acuerdo, porque sé que está el clip ese. No vaya a ser que consigas el partner. Muchas personas cantan con lo que sucede en las partidas. Si tienen dudas, vean su creación de personaje de Cyberpunk. ¿Qué estás insinuando, Arca? Yo soy una re loca, ¿no viste que le puse pelo de color a mi personaje? O sea, ¿qué más querés? ¿Qué más querés de mí? Yo fui cantante de ducha, solo cuando me baño y me encanta escuchar a los vecinos gritando. Está bien, uno... Por joder. Yo cuando me pongo nerviosa en los juegos canto. Porque es una manera de liberar, supongo.
Cadencia. Vamos con esto porque últimamente me está molestando la cadencia de esto. Y podemos también subirle la potencia al hacha porque como que medio que jajaja, pero... No, esto no. No hace daño el hacha, ¿vio? La escopeta. Recarga, potencia, cadencia, me sirve. Recarga. Saran, san, san. Saran, san, san, saran. Reduce bastante daño y es eficaz. Se repara en la caja de provisiones. ¿Cómo lo reparo? Esta no es la caja de provisiones. Reparación del chaleco acá. Son, suran, son, suran, son. Buenas, Toxic, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Te dijo que comes mayonesa. ¿Que como mayonesa? Y por lo que veo te gustan las canciones así tipo Chayanne. Me refiero a románticas pop. Y es que son las cantables así más meme que me voy a poner a contar acá. Bueno, mentira, canto un poco de todo igual, pero sí. Por eso acabo me regaló una remera de Luis Miguel, porque canto mucho Luis Miguel, entonces meme, pero... Buenas, Piana, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tenés? La media entre 40 y 50, ¿no? ¿Sale campaña Plus para conseguir partner? No. Sí, va ahí por ahí. Entre 40... ¿Cómo me mata tu mirada? Efectivamente. Cadencia, recarga, estabilidad. Mitigar la relación de... la precisión me gustaría mejorarle, pero bueno, nada, ¿qué se le pasa? ¿En qué stream ves Resident Evil y escuchas Luis? Mira, ninguno, solo acá, porque acá divagamos, como siempre. Suave, me mata tu mirada. Bueno. A ver, podemos mejorar la cadencia. Y dale. Y dale, ya fue. La vida es una. Ay, no hay que llorar. Potencia, cadencia y la precisión la dejamos en la conferencia de tu madre. Potencia, cadencia. Potencia, cadencia. No sé qué quiero mejorar, sinceramente. Vamos a dejar ahí. Ahorramos. Hacemos una vaca para que te vayas de vacas a Acapulco y cantás Luis Miguel bajo el sol, güey. Un stream desde Acapulco. Pero cantando... la puta madre. ¿Cómo que las 3 AM? Sí, las 3 AM y yo me voy a retirar también porque es muy tarde. Avanzamos bastante. Charlamos mucho, pero está bien. A mí me gusta charlar en stream. Si no, ¿para qué prendo stream? Para jugar y quedarme muda, güey. Otro día que llego tarde. Me la paso mirando bots porque las rachas no me cuentan para los bots. ¿Cómo no? La racha sí cuenta para los bots. F, Toxic. Pero llegaste por lo menos, te podemos saludar. Te decimos hola Toxic, esperemos que tengas un buen martes. Tengo que subir los bots al YouTube. Al YouTube de que subí los primeros 2 de Resident Evil. Iba a subir los otros para que estén ahí todos subiditos. Adiós, descansen, ya me cambié el nombre para poder vivir después de tanto back. Me parece muy bien. Luego es una buena estrategia. I am red es buena, I am not blue también. Y I am blue con 3 S también es una buena opción. Yo te la tiro. Vos, la que te convenga. Te decimos, oh, the taste of your lips. I'm on a ride. No, esa no te la capté. No te la capté, Darka. I am not blue, claro, exactamente. A Toxic. Ah, porque... Igual no te la capté. Bueno, porque llegó tarde. Bueno, F Toxic. Otro día llegarás y serás... Es difícil hacerme reír, pero bueno, se las reconozco. La canción de Britney. Oh, the taste of your lips. Ok. La tirás así, full out of context. Sí, viste, yo no... Mi cerebro no me da estas horas. Después de todos los misiles que me dispararon, tengo miedo, ya no sé qué hacer, güey. Estaba en context. Bueno, pero no... Usted me entiende. Texto plano, así sin... No puedo, güey. ¿Qué iba a decir? Nos vemos el miércoles. El miércoles tenemos stream de Planet of Lana. Como para cambiar un poquito de aires, relajar un poco del Resident Evil. Si lo están jugando, que también puedan avanzar y qué sé yo y bla bla. Y nos volvemos a ver con Resident Evil el jueves.
Arrancamos un poquito más tarde, arrancamos 10:30. En general me gustaría intentar arrancar a las 10 de la noche. Si logro prender a las 10 de la noche, nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. El domingo tenemos el especial 12 horas retro, gente. Así que es de 2 de la tarde a 2 de la mañana vamos a jugar Prince of Persia, Chocobo Racing, Tomb Raider, Dino Crisis. Así que vamos a tener ahí 12 horas de retro. El viernes no sé si hay stream, pero miércoles en principio Planet of Lana y jueves Resident Evil Requiem. Así que, bueno, les hice igual por Discord y por Instagram, como siempre. En general, a mí me gustaría ser buena persona. ¿Y no sos buena persona, Juanes? ¿No te consideras buena persona? Ya puedo spawnear aquí, ya puedes spawnear. Ursa, ya terminamos con la parte spoilera. ¿Arranca a jugar a las 22 o arranca el stream a las 22? Generalmente, una hora y media después de que arranco el stream, arranco a jugar Toxic. Así que si arranco a las 10, ponele que a las 11:30 arranco a jugar. No, mañana no. Bueno, si consideras que ya es martes, sí, pero... El Half-Life 2 ya se podría considerar retro, sí, pero ganó el Dino Crisis, así que jugamos Dino Crisis. Estaba en la votación para que salga el Half-Life 2 y salió el Dino Crisis, ¿vio? Nos vimos... ¿1 o 2? El 1, no jugué el 1. Nunca jugué ninguno, así que... Arrancamos por el 1. Ahora, ¿en quién podemos hacerle la Radiation? Acá, Sausa. El calendario de la PC dice martes 10. Ah, bueno. Mira, te pido por favor, William, no me hagas enojar, güey. El 2 un lujo. ¿El 1 no te gustó mucho? ¿No bancás tanto el 1? Tu Star está con el Clero Obscure. Vamos por allá. ¿Qué más tenemos? Está Helan IRL paseando por... que se fue. Vamos para allá, vamos a hacerle la aguanta a Gela que está ahí. Vamos para allá. Pensar que llegué con el Black Mesa, mentira. ¿Te acordás cuando jugamos Black Mesa? Buen juego de Black Mesa, me gustó. Es que en algún momento vamos a jugar el Half-Life 2. Marquen mis palabras, en algún momento vamos a jugar el Half-Life 2, pero bueno. Tenemos mucho backlog, mucho nextlog, pues, tenemos mucho de todo. Muchos juegos nuevos que salen, muchos juegos viejos que queremos jugar. No se puede todo, vamos de a poquito. Estamos jugando buenos juegos. Cuando me dé el partner ahí, jugamos al Half-Life 2, hacemos stream, todo hacemos. Cuando el partner ahí, olvídate. También regalo una Play 5. Bueno, hay un antes y un después espiritual después de jugar Half-Life 2. ¿Vos decís, Tornado? Ah, bueno, era como un rito de iniciación. No sé si es para bien o para mal. Bueno, es como tipo un antes y un después de probar merca. ¿Es un antes y un después bueno? No sé. Bueno. Y un baneo al backseat. Exactamente. Los dejo con Gela, gente. Muchas gracias por la buena onda y bienvenido, Tornado. ¿Cómo andas? No sé si te había saludado antes, pero creo que no. Nos vemos el miércoles a la noche con Planet of Lana 2 para chilear un poco, tomar unos mates, relajar, mitad de semana. Y el jueves retomamos Resident Evil Requiem. El viernes les confirmo si hay stream, porque no sé si hay stream. Y el domingo tenemos 12 horas de retro. Así que igual les soporto todo por Discord y por Instagram. Si no están en Discord o Instagram pueden sumarse por ahí también. Gracias por la buena onda y por la compañía. Que tengan excelente martes, que les sea leve. Descansen. Éxitos. Quédense para la red que les guste el canal. Si les gusta el contenido de Gela le pueden dejar follow. Y nos vemos el miércoles a la noche, gente. Adiós.